Suscríbete a la pantalla. Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Bienvenido Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chugún, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, tormenta azulgrana, Jan ciclón, Jan escándalo, Cerro envuelto en las últimas horas en el tema de su arquero. Jan indisciplinado. ¿Qué es lo que pasa? Jan a México, rescisión en puertas, Jan no juega. pago de cláusula, indisciplina. ¿Cuántos adjetivos, cuántos títulos, cuántas cosas hay por decir, verdad? Y muchas coinciden, y lo concreto es que Jan no está para el partido de hoy tal cual se manejó. Exacto. Y lo que, vos sabés que me dijeron en las últimas horas, es que esto sería una especie de tratar de forzar para pagar lo menos posible la cláusula rescisoria. Y estuve recordando el caso de Josué Colmán. Y fue una cosa, viste que el jugador viajó, se fue y se quedó ya. Y le digo a Guaraní, yo no vuelvo. No se presentó a entrenar en el comienzo, en el llamado para arrancar. Y fue casi a la misma altura del año. Porque faltaba todavía un mes y medio de campeonato y dijimos, ¿cómo se va a ir ahora? Y se fue. Pero yo creo que Jan debe ser diferente porque creo que tiene más actualidad que la que tenía Josué en aquel momento, ¿verdad? No creo que se vaya a buscar club, como fue aquí lo de Josué. Es que el campeonato terminó un poco más temprano el año pasado, ¿verdad? Pero todavía quedaban fechas. Quedaban algunas fechas, sí. Y bueno, casi igual que ahora, Fabio. ¿Ahora cuántas quedan? Quedan 5. 7. 7. Pero yo entiendo lo que dice Bruno y coincido. Es como montar un escenario para, ya tomando en cuenta, me parece, a partir de una posibilidad, creo, que ya tiene en México. Entonces él ya quiere forzar y hace un show, se hace la estrella. Y se hace la estrella, el ídolo, que se enojó, que no quiere concentrar, que si eso ocurrió, una falta de respeto total para el grupo que plantea el jugador ese Rocordeño, y está muy bien que el técnico lo aparte. Quiero aclarar ya antes de entrar, Ruan dos Santos, el arquero de Resistencia brasileño, ¿saben quién es su representante? No me digas. Lucas Domenech. Igual hay una gran diferencia entre uno y otro, ¿eh? No, se yo hace el no te lunes hablo con del flecha. aspecto futbolístico, pero Y si más está en bien, el interés de vienen Cerro, de un es el partido- mismo representante que lo está llevando ahora ya. Pero, o sea, Cerro sería demasiado ingenuo si se come ese caramelito, ¿verdad? Mira, te llevo pero te tengo a ¿verdad? No. Pero yo no si ese es el plan, yo creo que Cerro tiene todas las de ganar. O sea, una cláusula de rescisión se baja dependiendo de lo progresivo que es un contrato. No con eso de querer forzar la situación, y más estando en falta. Porque aquí el Guaraní era que Guaraní la cláusula no tenía una había cláusula. vencido Claro. un mes antes. No es como lo de Cerro. Cerro está, de hecho, yo averigué recién a nuestra fuente que tenemos en Cerro. Me dijo, si pagan, se va. ¿Sí? Pero antes de fin de año no se mueve. Claro. No se va. Pero si vos pagaste, van a la hora que vos ¿Y a querés. dónde se va a ir ahora? Y no sé, pero ya... Voy a recorrer... Y ya se quiere ir a lo mejor, México. no sé. Pero ¿por qué querrías irte Pero ya ahora? a Porque fines no puede de fichar noviembre- ahora. A fines de noviembre voy a saber el libro de pase de México. ¿Cuál es el problema? Y al final no me termina el torneo. ¿Y cuál es el problema de estar un mes más nomás? Y eso es lo que te estoy diciendo. Y, no, pero- El montaje tendría que ver con esto de pagar menos. Es que ¿por qué pagarías menos? No, y No hay forma, o sea... ¿Por qué no te vas Son compitiendo, estrategias, ¿verdad? no sé qué- Digo, completando No, tu no, trabajo, ¿verdad? Porque él tiene un contrato profesional también que tiene que cumplir, ¿verdad? Más Así allá de como la también ejecución- vos pagás la cláusula y no hay Sí, nada que más allá chicar de ni la decir. ejecución, pero él, ¿por qué no va a continuar? Pero hasta pagar ahora sería contraproducente para el trabajador. O sea, Se queda parado. vos decidís no cobrar de tu empleo actual, Claro. y el empleador a futuro no te va a pagar, porque ¿para qué te quiero acá si yo todavía yo no puedo ni siquiera hacerte venir Claro. a entrenar? O sea, no tiene sentido. Por eso... Pero vamos un poco a hacer un poco la retrospectiva para que la gente entienda de qué estamos hablando. Ayer se dijo que Jan cometió un acto de indisciplina, que no concentró, que el domingo él se retiró, fue a dormir a su casa aduciendo el sábado. Claro, el porque sábado. Cerro jugó el sábado. El sábado se retiró,
fue a su casa a dormir porque dijo que la cama, por el problema de espalda que él tiene, lumbar, no era la cama que él requería para reposar y que se fue por eso a su casa. Ahora no está ni siquiera en la lista, ya vamos a ir a Juanma, por favor, está Martínez para arrancar, está Juanma ya. Bueno, entonces, arregló enseguida nosotros, después de esa noticia, lanzamos la información de que Jan está para salir, que van a pagar la cláusula de rescisión, Lucas Domenech su representante, y que hay un interés de un equipo mexicano. Y ustedes recordarán que en agosto él había firmado su vínculo con Domenech. Eso fue hace muy poco tiempo, ¿eh? O sea, ¿y vos para qué firmás un documento con un representante que nunca estuvo con Jan? Hasta donde yo sé, nunca estuvo, ¿verdad? No. Entonces apareció, Aparte, quiere decir que, claro, o sea, el jugador pues normalmente le dice al representante, yo te voy a firmar, pero tráeme algo concreto. Tráeme ya algo para que yo te pueda firmar que vos seas mi representante. O viceversa, venite conmigo que yo te consigo algo a fin de año sin problema. Claro, porque Pero él trabaja así, pues. Conmigo pues tiene que ser con algo concreto, un papel, algo. No, yo pues te voy a decir, Fabio, ¿sabes que yo te llevo? Vamos ahora mismo a Isla Caimán. Yo me voy a decir, y después, Bueno, ¿y dónde está el pasaje? Y empiezan, O la reserva del pasaje. y empiezan a hablar y ven el contrato. Ah, mira, aparece ahí la letra. Cláusula de rescisión. $2 millones la cláusula de rescisión. Y entonces ella puede decir el representante, ah, no, esto Moco de pavo para esto lo México. vamos a conseguir. Quédate tranquilo, que yo manejo un mercado con mucha fuerza. Y que seguramente fue lo que pasó para que llegue este vínculo y esta firma de contrato entre ellos para que lo empiece a representar Lucas Domenech. Porque sabemos su fuerza y la capacidad que tiene para hacer lo que hace en México colocando jugadores, ¿verdad? Y en equipos poderosos, en equipos fuertes. Y que pagan también. O si no, veamos el operativo Josué Colmán, porque Mazatlán pagó una plata muy fuerte y a Guaraní le dieron migajas. Porque eso fue lo que pasó. Pero lamentablemente Guaraní también en el contrato no propuso otra cosa, ¿verdad? Estaba la Viendo informaciones del fútbol mexicano, Toluca y Cruz Azul son los dos equipos que en estos momentos buscan arquero. decisión. Toluca tiene 2 arqueros brasileños. ¿Y cuál era el equipo mexicano que... ¿Te acuerdas que él vio el representante de Robert Morales decía que estaba dispuesto a pagar en un momento dado Cruz Azul, ¿no? por su cláusula? En las mismas condiciones esta, ¿verdad? De Jam. Que no tenía ningún problema de... Pero aquí, Y 2 millones es poco dinero para México no es poquísimo, nada. para esos equipos no es nada. pero El tema- aquella vez con el tema de Robert Morales, porque también algo parecido ahí, lo que decía Dani, es que se acuerdan ustedes que estaba para irse, que iban a ejecutar la cláusula, sin embargo después el doctor Agüero habló y dijo, no, ese tiempo en donde se podía pagar tanto, ya pasó, ya no se puede pagar ese monto. Está Lucas Domenech. Lucas, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Muy buen día. Bruno te saluda. ¿Cómo estás, Bruno? Buen Bien. día. Bueno, acá estamos con todo el equipo. Ayer, gente de Cerro, y mira que gente de primera línea de Cerro, me confirmaba que, y como vos sos representante de Jan, que la cláusula de rescisión de Jan es de $2 millones. ¿Eso es correcto? Mira, son números muy difíciles de hablar. Tiene una cláusula ya y ponerle que puede rondar en esos números para no hablar de números tan altos en la situación que estamos viviendo en Paraguay. Todo ponerle que tiene una cláusula parecida a esos números. Ahora, Lucas, te pregunto, ¿esta cláusula de rescisión se puede ejecutar en cualquier momento? O sea, mañana vos te vas y pagás o paga el club interesado con la... Siempre explico esto que es muy importante, Lucas. Sí. Con la anuencia del jugador. O sea, no es que viene cualquier equipo, porque puede venir cualquier equipo. Suponete viene un equipo de Turquía y dice, no, yo ejecuto la rescisión de tal jugador del fútbol paraguayo. Pero el jugador tiene que tener conocimiento y tiene que dar su conformidad. Y sí, si no, el jugador puede pedir $1.000 millones por mes si no firma. Obviamente que el jugador tiene que tener su contrato antes que pagar la cláusula. Pero acá no hay nada de eso, ¿eh? Entonces, también te lo quiero aclarar. Por más que tenga cláusula, que Jan tiene cláusula desde que está en Cerro. No, lo que acá pasó otra cosa. No hay nada hoy realmente. Ahí no sé por qué se deriva todo para una salida
de mala manera. Jan es jugador de Cerro, es uno de los jugadores que más ganan en el país, y no, hoy no hay nada real de todas estas situaciones. Bueno, no está bien, Lucas, yo te respeto mucho, vos sos el representante, pero yo tengo información de que él está para irse a México y que van a pagar su cláusula de rescisión. Bueno, pero eso se va a comprobar a finales de noviembre. Acá el torneo mexicano recién se está jugando. Hoy no son los mismos tiempos que Paraguay prácticamente. No hay manera de cortar un proceso. Hoy los equipos están en plena competencia. No tiene nada que ver esta situación, porque si hay una cláusula se paga y no tiene que haber ni medio conflicto. No pasa. Hoy esta situación no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, Lucas, entonces yo te pregunto lo siguiente. ¿Él fue apartado por indisciplina o Jan tomó la decisión de dejar el club? ¿Cómo es la cuestión ahora de la concentración estamos hablando? Porque él no está en la lista para este partido. El sábado él tuvo un problema con su cama personal que tiene ahí en la concentración. Le pidió al entrenador ir a descansar a su casa porque tiene para llegar bien a estos partidos. De lo cual se fue, descansó, vuelve a entrenar y bueno, el jugador Jan es un muchacho que se levanta y quiere ganar en todo. Eso es muy tiene ese carácter y cuando volvió el técnico tomó una decisión de sacarlo para este partido y nada más. No hubo indisciplina ni es todo cosas que no son reales, ¿me entiendes? Porque no existe esto es lo que pasó. Se fue de la concentración por un tema de que la cama de personal de él se descompuso, no había otra, habló con el entrenador, se fue a descansar a su casa y vuelve al otro día y el técnico decidió que este partido no esté, nada más. La cama es no especial indisciplina. ¿Pero qué le pasó a la cama? Tiene un problema, se le rompió, ¿está? Y esto es real. ¿La cama se rompió? Perdón, ¿la cama se rompió? Se le rompió la cama de la concentración. Eso fue lo que pasó. No, estoy preguntando. Sí, y pasó eso. Entonces avisó, profe, tengo esta situación, vení, foto, mirá cómo está la cama, puedo ir a descansar a mi casa, que tengo compromisos importantes adelante. Sí, y al otro día volvió a entrenar y el técnico tomó la decisión que este partido no lo juegue. No hay mucho más. Entonces, solamente para aclarar esa situación. Acá ahora, nadie va a buscar una salida conflictiva, no tiene sentido. Si llega el momento, se pagará y acabó. No hay mucho que hablar de eso a futuro, no tiene hoy sentido. Ajá. Claro, pero entonces pregunto lo siguiente, Lucas. ¿Hay un interés de un equipo mexicano efectivamente en él? No, hay interés de 4 equipos mexicanos. ¿Querés saber la verdad? De 4. 4 equipos. Pero hay que ver la situación. Primero, Jan es uno de los jugadores que más ganan en el país. Segundo, hay que ganar una plata importante en todas las partes para que todos estén contentos. Y tercero, falta un mes para que se empiece a concretar las situaciones. No, ¿correcto? Está bien. Yo entiendo, Lucas, yo entiendo los tiempos. O sea, claro que es a fin de mes de noviembre, a fin de noviembre, que ahí se puede ejecutar la cláusula, pero si hay interés de 4 equipos mexicanos. No, porque él puede terminar el torneo tranquilamente, ¿no? ¿Y en noviembre termina? El torneo del año que viene. No, sí, se ejecuta la cláusula, sí, si se cierra una operación, obviamente, se tendrá que ejecutar la cláusula, claro. Ajá, pero, a ver, ¿vos tenés la venia de Jan para que se ejecute en caso de que progrese uno de los intereses del fútbol de un equipo de México? Y si está el dinero que quiere Jan, obviamente que soy quien lo maneja. No, yo no voy a manejarme sin su autorización. Esto es por dinero, pero hoy está muy cómodo, te voy a repetir, es uno de los salarios más importantes del país, no, es un club que apostó, lo compró. Obviamente que acá van a ganar todas las partes. Esto es un negocio, esto no es eterno. No, si hay algo más importante, el jugador va a desear salir, independientemente de lo bien que esté en el club. Y el club, si gana dinero, va a estar contento. Esto es todo, funciona de esta manera. Lucas,
Lucas, el tema de cómo queda con el técnico, Jan, porque vos dijiste que el técnico le comunicó que no iba a jugar, entonces él prefirió retirarse. ¿Cómo queda eso? ¿Lo iba a mandar al banco, cierto, el técnico? Bueno, eso es un tema que lo compartí con tus colegas, que capaz suene mal, y pido disculpas al que no comprenda, pero yo creo que todos los jugadores no son iguales, es un pensamiento personal. Para mí, cada jugador tiene más jerarquía que otra, más personalidad y más importancia en un equipo. Por eso, si no todos los jugadores, si fueran iguales, ganarían lo mismo, ¿correcto? Entonces, esa situación que es real, la tendrán que arreglar puertas adentro ellos. Ya ahí ni ustedes ni yo podemos opinar porque es un tema de ellos. Pero ojalá que encuentren solución. O sea que por su jerarquía, entiende Jan, él no aceptó ir a la banca entonces, Lucas. Mirá, yo no quiero hablar en nombre de otra persona. Es lo que creo y es lo que habrá pasado, ¿correcto? El arquero, más los brasileros y los argentinos, los arqueros les gusta jugar todos los partidos para sentirse en ritmo. Y capaz esta decisión no fue, no sé, no se pusieron de acuerdo, no habrán mirado de la misma manera. Él quiere jugar todos los partidos. Te voy a repetir, Jan se levanta y compite en todo, es un tipo que se enoja por todo, que quiere ganar en todo, y bueno, es la personalidad que tiene este jugador, y yo pienso que los jugadores así hay que saberlo llevar. Te voy a repetir, es su pensamiento personal. No pido que lo compartan. ¿Y el DT le dio permiso cuando le pide la posibilidad de irse a la casa a descansar? ¿Contó con el ok de Bernay? Claro. Y claro, ¿cómo no sé? ¿Pero cómo no le va a dar permiso si no tenía para cama para descansar como corresponde? Pero ¿cómo una Estamos concentración hablando de algo lógico, ¿no? Lucas, pero eso es incomprensible. Fútbol, ¿Cómo Pio Cerro no va a tener una cama para su arquero? ¿Cómo no se tiene Perdón, Ariel. Perdón, Ariel. Lucas. Porque ahí lo estás expresando de una manera que no es. En ese momento se rompió la cama y una empresa, Cerro es una empresa enorme, es como una empresa, para capaz llegar a que haya un personal justo el sábado, no lo encontraron y se fue a descansar a su casa, no es que no tiene cama. Perdón, Lucas, le quiero nomás decir... Se le partió y acabó. No es que no echemos culpa y pasó esta situación, profe, necesito descansar. Bien, porque tengo ya tendencia a que me duela la parte lumbar, necesito descansar de buena manera y eso es lo que pasó. Pero Después, Lucas, perdón, son situaciones que la van a arreglar puertas adentro. Lucas, para que se entienda, Ariel, porque Ariel te estaba haciendo la consulta, Ariel, según lo que yo entiendo, es una cama especial esta, no es una cama normal. Es una cama de buen nivel, normal, que se partió, no sé lo que pasó, me mandó la foto, todo, entonces decidió. Es algo lógico, él no es que lo vieron en Paseo Carmelita, se fue a descansar a su casa y volvió el otro día a entrenar, punto. Y después, decisión del entrenador, capaz no le gustó el arquero, tendrán sus debates internos y arreglarán las cosas ellos. Eso es lo que pasó, simple. Yo te estoy contando lo que pasó para no alargarla más. Pero él no está en la lista de concentrados para hoy. Pero sí, ya saben que no. No, hoy no juega. ¿Y para el clásico jugaría o no? Yo creo que lo que genera Jan, lo que es Jan, que tendría que jugarlo, pero ahí ya no me corresponde, no sé qué decir. Porque está el tema del técnico, que vos, hombre de fútbol, Lucas, sabés también que el técnico por ahí dice, bueno, si lo mando a él a la casa a dormir y viene como titular, el resto me puede pedir lo mismo, sabiendo que hay diferentes jerarquías dentro de todos lados, ¿verdad? Pero puede ser. Sí, por eso digo. Estoy de acuerdo contigo, pero vos tenés que saber manejar los planteles. No digo que no lo sepa manejar, pero capaz tendrá que haber buscado otra solución, no irse así de las manos, no sé, hablarlo con el grupo, porque si es el mismo arquero que hace unos meses te metió en Libertadores, que sabés lo que fue el partido que te hace entrar, que fue todo del arquero, y te hace facturar, los jugadores valen por lo que te hacen ganar también. Vuelvo a repetir, opinión personal. No me tomen como es lo que pienso en voz alta, nada más.
No, pues que yo estoy de acuerdo, ¿eh? Mirá que nos enteramos muchas veces que ciertos jugadores tenían alguna licencia, y en el buen sentido de la palabra. Claro, mismo sí. decía cuando estaba en Barcelona que Messi no es, que es mentira eso, que todos los jugadores son iguales. Claro, Messi no es igual a más Bruno, cuando el mismo tenés... salario, muchachos, vamos a... Sí. Y otra cosa, esto no fue que que quería ir a comer con su señora en Carmelita, esto fue porque que quería descansar en un lugar que le dé tranquilidad en una zona que cuando te duele tenés que parar mucho tiempo. Está bien, no es que le pidió una licencia porque, no sé, se quería ir a Río de Janeiro 2 días, no es esto. Esto fue una situación de que él quería estar físicamente al 1000 para lo que se viene. Simple, esto es lo que pasó. Después todo lo demás, una pena porque no se supo manejar correctamente. Lucas, vos sabés que esto queda... a mí están escribiendo ahora jugadores, incluso hay jugadores de Cerro. Me dicen que los clubes tienen 5 camas aproximadamente de repuesto, ¿verdad que no? No es que estamos en un comedor y se descompone una cama y si ya queda ahí, ¿verdad? Si cama de repuesto, le hubiera llevado una. Si quieres que te respondo de lo que... Claro. Yo no sé ya esa situación. Lucas, es la primera vez que desde que tenés esta relación con Jan, que Jan tuvo problema con su cama. Es que viene este problema hace yo que no quiero decir un mes, pero que viene, que me dice Lucas, me pasa esto, y capaz están con otros temas y no le dieron el retorno hasta que pasa esta situación, pasa la noche, habla con el entrenador y le dice, pasa esto, pero ya te lo dije 20 veces, ¿no? Y se fue, pidió permiso y se fue a descansar a su casa, nada más. En tu relato... No es indisciplina... No, o sea, no se escapó para centrar de la concentración, no está mal guionado, fue un tema no, el guión personal déjalo a los otros, o sea, para estar... justamente, o sea, es consultarte porque en tu respuesta anterior, cuando él, ante la dificultad de la cama, vos decís que él le dice al cuerpo técnico y el técnico le dice sí, te podés ir, ¿es correcto? ¿Y cómo? Y obviamente que es así. ¿Cómo te vas de una concentración sin avisar? No existe eso. Te voy a repetir. No gana. Es un jugador, te voy a repetir, los que más gana en el país. No, esa parte yo creo que ya está me voy. recontra claro. Acá para entender también la postura del club. Y Porque sería incoherente si la cabeza del grupo... Sí. Autorizó que se vaya y al día siguiente vuelve, como bien marcaste, no es que estuvo pegado a la noche Azucena ni nada por el estilo, llama la atención que el que autorizó diga, no, ¿sabes qué? Cometiste una indisciplina y por ende vas a ir al banco. Entonces, analizando más profundo, capaz le molestó a los compañeros, que no lo sé, o capaz le molestó a algún directivo, no sabés por qué pudo pasar, por eso es algo de ellos. ¿Me explico? Que lo tendrán que solucionar ellos. Claro, yo entiendo eso. Lo que te quiero consultar, ya que soy el representante, es que Jan obtuvo la autorización o el permiso del técnico. Siempre, todo lo que Jan haga, tiene un contrato vigente, es con autorización. ¿Me explico? Y si le dijeron, mirá, si te vas tenés que pagar una multa, y él dice, bueno, la pago, pero prefiero descansar bien, esto está consensuado. Olvídate de otra situación. Bueno, ahí ya cambia un poco la versión, ¿verdad? No, ¿por qué cambia la versión? Es no, lo que una cosa decir. es que te diga... Si vos te autorizan si yo digo... tenés que decir, a nivel contrato tenés una multa, no cambia la versión. No es ninguna cambio de versión. Vos tenés que cumplir en lo que dicen los papeles. No es una versión. Vos tenés un contrato, dice tal cosa, y tendrás que pagar una multa. Profe, ¿me autorizás? Sí, pero mira que por contrato tengo que pagar esto. Lo pago, profe, prefiero descansar en mi casa. ¿Cuál es el cambiar la versión? ¿De qué? No, la versión es, una cosa es la primera cuando decís, sí me autorizaron para que me vaya a descansar, la otra es, te va, pero hay una multa. Si lo autorizaron. Pero ves, esto, yo no quiero llevarla para un programa de chisme. Vamos a hablar lo que yo te atiendo y te digo lo que pasó. Después, si vos me estás buscando, no tengo yo la respuesta, no es conmigo. Te digo lo que pasó, le avisó el entrenador, tengo este problema, profe, me voy, bueno, listo, cita, se fue. Acabó, avisó, lo autorizaron, se fue. Después, si cayó mal o no, ya es un tema de que tendrán que manejar la importancia que tenga Jan para el equipo. Nada más, si importa o no importa. Cuando un club te quiere rescindir, te rescinde. Cuando un club te quiere retener, te retiene. ¿O no es así? Sí. Ahora, Lucas, a ver, para que nos entendamos.
Independientemente de este tema de la cama, de la venia o no venia, Sí. de lo que estás comentando vos y de las preguntas Sí. que te hacemos en la mesa, Sí. si el jugador está en el interés de 4 equipos mexicanos, ¿cuál Sí. es el problema que vos ejecutes la rescisión y el jugador se vaya? Porque, a ver, yo soy de la lógica, porque mira, vos recién a medio dijiste... torneo irse de mala manera porque si acá no hay ningún problema. No, pero si según vos no hay ningún Porque mirá problema... que no te ofendas con lo que te voy a decir, porque mirá Sí. que yo escucho decir, yo soy de los que cuando dijo que un jugador se va, ¿eh? Yo no digo que ya se vaya, hay interés, está claro. No, pero, está bien. No es un jugador de para que queda libre. Es un jugador importante, un club grande, los clubes grandes tienen otros montos, estar en el interés, porque vos me decís así, estar en el interés, los equipos mexicanos, te vuelvo a repetir, capaz no me escuchaste, están jugando en la etapa más importante de Sí, su ya torneo. ya entendí Todo que... eso tiene un proceso, pero está a bien, fines de pero las noviembre... cláusulas, pará, escúchame, así Sí. te redondeo, si no, no te lo puedo Sí, terminar. Si vos vas a buscar un jugador, es en los tiempos acordes de que se abre un libro de pase, no vas a pagar una cláusula para tenerlo allá tomando mate 2 meses, no tiene sentido, ¿está bien? Está bien, correcto, así mismo es. Pero, a ver, en noviembre termina el campeonato acá, en noviembre se abre el libro de pase de México. No está, a ver, para que se entienda bien, vos mismo dijiste, el club te puede rescindir o te puede mañana decir, mira, nosotros tenemos una estima hacia tu trabajo, vemos que vos sos un jugador valioso para el club, te vamos a renovar o vamos a extender tu contrato, te vamos a mejorar el contrato, pero Bueno, también está el otro lado. igualaremos la oferta, si tiene una oferta tendrán que igualarla y te sentás a negociar, por eso te digo, Ahí es un está, negocio esto. y bueno, pero Esto a eso... nadie es eterno. O sea, claro, a Cuando eso sos voy. Cuando sos muy bueno, si te vas de mala manera. Cuando sos malo, estás bien que te vayas. Esto es la vida, esto es el fútbol, no le demos tanta vuelta. Claro, o sea, entonces me está diciendo, si vos lo tenés que sacar, lo vas a sacar porque ese es tu trabajo, se va a ir. Sí, pero te lo dije cuando arrancó, si yo tengo una oferta, Jan va a ganar mucha plata, yo ganaré dinero, ganará dinero el club, ganará dinero todos, y obviamente que se hace porque esto se trata. Te voy a repetir, esto nadie es eterno, esto es un negocio, simple, como esto, nada más. Después están los clubes que te quieren retener, no retener, si tienen billetera, no tienen billetera. Eso es otra situación que también es válida. Pero no me busques más otra respuesta. Yo trabajo para sacar los jugadores, que te lo digo acá. Yo Claro, no mirá. tengo jugadores por tenerlos. A ver, Lucas, justamente lo que estoy queriendo, Bruno te habla de nuevo, justamente lo que te estoy, a ver, para que se entienda, lo que vos vas a hacer no es algo ilegal. Por eso te estoy diciendo que vos mismo dijiste... Si fuera ilegal, Bruno, déjame sí, está completar, cerrado el libro del pase. Bruno, déjame te completo. Bueno. Sí. A ver, para que se entienda bien, después te cedo la palabra con mucho gusto. Sí, a ver, sí. vos mismo estabas describiendo, porque es la dinámica del fútbol y es la dinámica de hoy día en un trabajo en el que vos estás expuesto, y más todavía públicamente, como en el caso de deportistas, inclusive el caso de nosotros los periodistas, donde vos tenés una medición, tenés que estar bajo presión a veces, tenés que tu rating, esto, que tal cosa, los anunciantes, cuántos avisos tenés, cuántos avisos no tenés, y de acuerdo a eso, como vos bien estabas diciendo, la empresa te valora o no te valora, o te va mañana o pasado mañana. Bueno, lo que yo quiero decirte nomás es lo siguiente. Así como bien vos lo aplicabas, Cerro o cualquier club de mañana te dice, mira, te rescindimos el contrato y chao hermano, te fuiste. O te dice, mira, yo te valoro y ante la oferta que recibiste nosotros te vamos a igualar. Ahora, lo que vos estás haciendo, lo que digo nomás no es ilegal. ¿Por qué no es ilegal? Porque hay una cláusula de rescisión y el jugador da la anuencia para que vos ejecutes esa cláusula de rescisión. Eso es lo que el hincha tiene que entender, mi querido Lucas, porque si no, es como que se da a entender que vos estás queriendo robar el jugador, que se vaya de la noche a la mañana, y eso no va a pasar porque Cerro es dueño del jugador y tiene contrato con el club. Jan tiene contrato con el club. Bruno, ¿cuántos jugadores van a otro equipo que vienen de otro equipo y le fue bien? Y van equipos
de menor jerarquía económica que Cerro, y Cerro lo puede ir a comprar y lo trae, y capaz el club quede dolido o no, porque anduvo bien. Es la dinámica del fútbol y está claro. Y te voy a repetir, Bruno, nunca hice nada ilegal. Yo todos los jugadores, y nunca lo voy a hacer porque no se puede, no, los documentos mandan. Si todos los jugadores que yo he llevado, y si le quedaba poco contrato, ya no es culpa mía que el club no lo haya renovado, que no es esta situación, está claro. Obviamente que acá, para que salga una operación, cuando tú pones una cláusula, estás contento con esa cláusula. Y todos tienen que estar contentos. Y esta es una operación que te voy a repetir, hoy no existe, porque los equipos grandes están jugando sus torneos, están mentalizados en lo que tienen para adelante, porque los clubes grandes viven así el día a día. Todos van a estar contentos si ahora, en un año, si hay una venta. Es la realidad, y es de mi boca lo que está pasando, nada más. Sí, no, está clarísimo, Lucas. Yo te vuelvo a repetir, el derecho le asiste al club, le asiste al jugador, a vos, el tal contrato. Y si justamente anoche yo estaba diciendo, por eso insistí en el tema de que si el jugador da la anuencia, ¿cuál es el problema? O sea, se ejecuta la cláusula y si tiene mejor oferta. Bruno, mira, y ya los dejo tranquilos. Si a vos no hay persona que le tripliquen su salario teniendo familia y no dé el ok. Esto se trata de crecer todo el tiempo en la vida. El que hincha, el que trabaja, el laburante, en todas las profesiones uno busca crecimiento. El que te dice que no te está mintiendo. Pero bueno, es tan lindo la pasión que te hace a veces no verlo de esa manera. Pero yo que estoy del lado que esto es un negocio, las cosas son más claras. Y con esto vamos a ir cerrando, Lucas, agradeciéndote enormemente el tiempo, porque das la cara y eso es muy importante en un momento extremadamente caliente en el caso de Jan, porque el hincha de Cerro está furioso. No sé si ves redes sociales, pero está muy alterada la gente de Cerro, porque Jan es un ídolo, es el jugador más importante que tiene Cerro Porteño. No lo digo ahora, lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Perfecto. Bueno, perfecto. A ver, entonces, ¿podría Jan podría tener triplicadas sus ganancias si es que deja Cerro Porteño y va a México? Te pregunto eso. Si no sale de Cerro, está claro. Si es para salir, es para realizarse económicamente. ¿Está bien? O sea, para triplicar lo que está ganando. Para hacer un contrato que le dé tranquilidad económica a él y a sus hijos. De esa manera buscaría salir. Perfecto. Si se busca salir la venta a fin de año, ¿Cerro tiene que manejar esa transferencia o directamente ustedes van a utilizar la cláusula? No, por eso hay cláusulas. Está hecho de esa manera. Si hay una cláusula de 1, no vas a pagar 3. Me quedo con 2, ¿no? Son cosas medias. Pero normalmente los clubes normalmente ponen esa cláusula, pero en el mundo, en la manera en que ellos se manejan, ellos quieren ir a administrar la transferencia, la negociación, la operación. Bueno, sí, pero eso ya no pasa más hace 20 años, muy difícil. Los agentes tienen las relaciones con los clubes, si no existirían los agentes. Y para eso está la cláusula y para eso se firmó, ¿verdad? Y si no, cada jugador que rinde sería eterno en un club. Porque qué más que un club cuando un jugador le rinde tenerlo toda la vida, y eso no pasa. Lucas, vivamos la realidad. ¿Entiendes? Los jugadores no son eternos. O sea, van a ejecutar la cláusula. Rinden ¿Qué es lo que está y se van. Lucas, viendo un poco lo que pasó, ¿crees que ante lo que significa Jan para el plantel, por lo que es él ya ahora en Cerro Porteño, ¿crees que ha sido mejor que se haya tomado esta decisión de que no juegue a que sea suplente, por ejemplo, hoy en el partido ante Trinidense? Sí, claro, para mí sí, obvio, 1000 por 1000. No, los jugadores, poner que no sea el mejor del plantel, para mí lo es, pero poner que no lo es, sea top 3, en ningún plantel. Pierde Cerro también, le saca valor a un patrimonio de ellos. Para mí sí, para mí está bueno que también que descanse, no está mal. Lucas, si no te preguntamos algo, querés aclarar algo y cerramos la nota acá, ¿querés dirigirte a alguien en especial o decirle algo a la gente de Cerro o a los directivos, a alguien, no sé,
¿Qué querés decir? A lo mejor algo que queda flotando que por ahí consideres importante decirlo al aire. Repito esto agradeciéndote el tiempo que nos brindas. Nada, Bruno, nada, ustedes son todos unos fenómenos. Preguntaron todo. Nada, les agradezco agradecerles y que tengan un lindo día. Igual, gracias Lucas, muy amable. Por hablar conmigo. Gracias, un fuerte abrazo. Lucas Domenech, representante de Jan Fernández. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el Pero, país. Ariel, ¿cómo es el tema? Vos estás muy herido. No, qué herido, pero en Paraguay, a ver, lo de Camacho, yo recuerdo que se pagó la rescisión 1 millón, pero hasta ahora al menos, independientemente acá el derecho le asiste, los clubes no toman tan bien cuando se va paralelo por fuera por la rescisión. Y yo creo que hasta puede esto sentar precedente o jurisprudencia para poner cláusulas altas e impagables. No, de hecho, eso se hace. Acá lo llamativo es que Cerro ¿Sabe dónde se derrumba lo tuyo? ¿Sabe dónde se derrumba Sí. lo tuyo? Vos tenés razón. Sí. ¿A quién le va a gustar que se ejecute la cláusula, se vaya? Cuando que Cerro, vamos a suponer que nosotros sabemos que la cláusula es de 2 millones, nosotros sabemos. Sí. Y es más, te digo, te voy a decir algo que no lo dije al aire todavía, Sí. pero me estás obligando. Sí. Una persona de Cerro me mostró el documento y es 2 millones de dólares la cláusula de rescisión de Jan. Y eso no me lo va a discutir nadie. ¿Está muy bien? Bueno, eso es primero. Segundo, lógicamente que Cerro puede sacar 3 millones o 3 millones y medio haciendo directamente el negocio Cerro. Claro. O sea, claro que se va a molestar, porque vos le estás impidiendo que haga directamente el negocio. Exactamente. 2. Ahora vamos al tercer paso, mi amigo. ¿Qué pasa? Cuando vos le necesitas a alguien, vos querés concretar la venida de alguien. Ese alguien te dice, estas son mis condiciones. Si vos querés aceptar, vamos. En ese momento, eso fue lo que pasó con Cerro y Jan. Fue una negociación muy complicada. ¿Te acordás que Chiqui Arce y todo tuvo que mediar? No sé, él recibió la recomendación de alguien por Jan y era muy difícil para Cerro. Compró el pase inclusive, Sí. pero cuando Cerro lo trajo a Jan, Jan le dijo, está bien, yo me voy, llegamos al acuerdo, pero póngame una cláusula porque, ¿sabes qué es lo que pasa? Por eso te dijo Lucas, y esa es una realidad que no se puede negar. Los representantes y los jugadores todos ya saben que tienen que poner cláusula de rescisión en su contrato, porque si no, vos te quedás a las expensas de lo que el club quiera hacer con vos. Te puede vender como no vender, o llegar lo que tanto antes criticábamos. ¿Qué pasaba antes en el fútbol? De hace 10 años te pongo. Eso ya es mucho, hace 5 años. El club decía, llegaba una oferta de 3 millones, no, queremos 5. Y el jugador decía, pero yo me quiero ir. Yo quiero ganar más. Había un caso hace poco, un jugador de Guaireña, que hasta lloró. Acosta. Lloró, dijo, yo me quiero ir, el club no acepta. Bueno, el club también está en su derecho. Perfecto. Si tiene el contrato que no tiene la cláusula, el club dice, no, yo pido, espérate, déjame cerrar. Yo pido 3 millones y medio. Si quieren comprarlo, cómprenlo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? Cuando vos lo traes al jugador, ese jugador te dice, mi cláusula tiene que ser de 2 millones. Entonces vos decís, bueno, sí, yo acepto, porque en ese momento vos estás necesitando un arquero clase A, que es el caso de Jan. Entonces, es de acuerdo a la necesidad del momento que se dan las negociaciones. Eso nomás te quiero explicar, Ariel. O sea, vos tenés razón en parte, Sí. como también en razón uno tiene que tener en cuenta que la entiendo, cláusula, Bruno. Yo la cláusula existe. yo ¿Sabes qué? yo entiendo. Y se ajusta. ¿Te acuerdas cuando acá mismo anunció el representante de Robert Morales Sí, que Cerro le subió la cláusula? sí. Con monto y todo. Sí. Porque Robert tenía un precio altísimo, pero su cláusula era bajísima. Para no chocar con el club, acordaron que, porque vos cuando tenés una cláusula de 4 millones, te tienen que pagar acorde a eso. Ese fue el problema del club. Exacto. El club te pone una cláusula de 1 millón, te paga $20,000, pero cuando te viene a buscar afuera dice, no, 8 millones quiero. Entonces, para compatibilizar, el representante terminó bien con Cerro, Sí. subieron la cláusula y subió el sueldo
También. de Rubén Morales. Yo digo que eso Ese es el parte punto. de la esencia ya del fútbol moderno perfecto, pues así se maneja y así vemos cuando en el fútbol internacional europeo tal club paga por fulano, tal la cláusula 80 millones de dólares y se lo lleva. No, ¿verdad? te Se entiende. pongo un ejemplo. El Real Madrid, por Se ejemplo, entiende, lo trajo a se entiende. Bellingham. Pero te digo, no, Bruno. Bellingham, Dame- mil millones Por de eso, euros de entiendo cláusula de perfectamente, rescisión. pero para la cultura nuestra, paraguaya, Este chico de Palmeiras le pido- también le ponen para la 1.000 cultura, millones, Para la cultura sí. nuestra le pido 4 decisiones que se hicieron de esa manera. Yo te voy a A nombrar, ver. te voy a nombrar una, A ver, la de Camacho, una sí, Camacho. porque Ya está. era un equivalente Sí, bueno para sí, Guaraní, sí. por lo que digo. Pero Porque será como- lo que dice Ariel, claro, no le gusta no, los gigantes, no le va a pasar. Porque en vez de es que por eso, fíjate que el representante de Robert no quiso chocar con Cerro. Teniendo todas para chocar, porque Sí, la pucha. tiene. Representa a un tipo que en ese momento era la sensación. Y él mismo aceptó el tema de Totalmente. transferir por lo que quería Cerro y no por la cláusula. Por eso le dijo a la gente de Cerro, suban la cláusula. Para que Robert gane un poco más acorde a eso. Claro, porque porque- averiguamos en aquella ocasión y es como que había todo un territorio de, dependiendo de tu cláusula, era el tope de tu sueldo. Para los clubes, que te Federico, ponían los es clubes. la peor afrenta que suceda ese tipo de figura o contexto. No, Así pero de de sencillo. velocidad. No, lo que Acá- pasa... acá- Para acá te digo. Acá le subieron acá. Pero a no es Robert ilegal. Rojas en su No, mejor no, momento. nadie discute que es legal, Ariel, ilegal porque a Robert Rojas en su mejor momento le subieron y lo hizo público River a 25 millones de dólares. Sí. Y ahora lo transfirió por cuánto? Por es un absolutamente préstamo. legal, Sí. pues, al haber un contrato por No, medio, no. lógicamente es No, totalmente pero lícito. por eso justamente se quiso poner un tope, porque en la época de Francisco Campo, en la época de Luqueño, a ver, vayamos el año pasado, Junior Maraverde Capiatá tenía una cláusula de 30 millones de dólares, y eso en realidad pasa por otro lado. Ahora, voy nomás a lo siguiente, porque la cláusula de rescisión es lo que vos eventualmente aspirarías a aceptar como monto si es que te sacan el jugador, que es lo que a veces se da cuando, se cierra un poco el negocio. Yo creo que ha aclarado todo este tema. Ahora la pelota, después por lo menos de las declaraciones que dio Domenech acá, creo que cada uno va a sacar su conclusión con el tema de la cama. Es poco creíble y le dijimos al propio Domenech, ya en la parte del guión o la interpretación cada uno va a poder hacer lo suyo. Estuvo muy sincero con el tema del tratamiento. Yo tengo muy clara la película. No, Yo tengo clarísima. no, yo lo que te digo, Bruno, es que Cuando Ariel ahora... le pregunta, lo de la cama es una cuestión, está bien. No, Vos yo- querés ir por el lado de la cama, a mí no, No, me no, interesa no, la yo cama. voy a- no, yo voy al ¿sabes tema de qué? Cerro. Cuando le pregunta a Ariel, ¿van a ejecutar la cláusula o quieren, o el club va a hacer de club a club? No, le dijo, vamos a hacer la cláusula, le dijo. O sea, Sí, acá está clarísimo, pero Dani. también- Si también, 4 Bruno. equipos mexicanos lo quieren a Jan, tienen la cláusula y el Sí. representante te dice, vamos a ejecutar la cláusula y es para mejor, Sí. voy a buscar triplicar, dijo. Después ya no quiso Lucas volver a repetir la frase, pero dijo, no, es para mejorar él y su familia, gano yo, gana el club. Está clarísimo. Pero la Se no, va, no, Jan se va no, de la Cerro cama es Porteño una con fábula la de ejecución Perurimá. de la No, cláusula. El tema es, Cama. ahora es el tema del cuándo. El tema ¿Cómo? del Pero, cuándo. perdón, Ariel. La cama es la fábula de Perurimá, digo, no sé, un cuento. No, pero el tema, pero yo voy, No, yo creo que la también cámara, quedó esa claro situación. porque anoche estábamos debatiendo en peligro de gol que no tenía mucho sentido ejecutar ahora, Sí. porque el famoso, ahí lo que no gana nadie. Ahora, voy a lo siguiente, escuchándole a Domenech, Jan comete doble indisciplina. Porque después tuvo que decir, no, autorizó, pero después no, que la cláusula, no la multa. Por esa primera indisciplina, él se pierde el partido de hoy. Él iba a ir al banco. Él dice, no, yo al banco no voy. Esa es una segunda indisciplina. Por ende, anoche estábamos debatiendo si esto implicaría el clásico también. O sea, lo que voy es, ahora ya depende de Cerro. Porque Cerro ante la primera indisciplina dice, vos te vas al banco mañana o vos te vas al banco hoy contra Trinidense. Y el arquero dice, yo al banco no voy. Entonces, ¿cuál va a ser la medida de Cerro? Ese ya es otro capítulo que es muy interesante, pero a corto plazo que no tiene nada que ver con la Claro. con la plata que estábamos hablando, que ustedes estaban Porque- manifestando porque bien. lo otro es que van a dentro canalizar de un por... Claro, esto de Cerro se está jugando un poco todavía, ¿verdad?
Claro, estamos hablando de un año, acá en noviembre, a fin de noviembre. Claro. Ahora estamos, hoy el 24 de octubre, muchachos. Lo que pasa, 24 ya sé. Y bueno, lo que pasa, lo que pasa que yo iba a plantear, claro, hoy yo iba a plantear, pone a 7 de Libertad y tener el clásico. la cama, no, yo iba a ¿qué cama? la cama no. ¿Qué cama que se rompió? ¿Qué cama de qué cama de nada? Acá me dice alguien en el plantel de Cerro que si se rompió una cama, el kinesiólogo iba a dormir al palco de Cerro y le iba a dar su cama ya, ¿verdad? Iba a ser así el tema. Bueno, acá el tema que Cerro se está jugando, y visto considerando el nivel de Martínez, vámonos más que el clásico para uno. Cuando después tuvo que entrar el pobre arquero que después no jugó más. Miers. El Cerro sin Jan. Ese es un problema a corto plazo que no tiene Bernay. A Bernay no le interesa los 2 millones, si va a ir por la cláusula o no. A él le interesa conseguir un objetivo importante antes de fin de año, o morir de pie, llegar con la cabeza levantada. Y mira que el arquero tiene mucho que ver, ¿eh? Más en los clubes grandes. El arco grande mide mucho más que el de otro club. Preguntarle a Olimpia, cuando no están los arqueros responsables, a Cerro Porteño históricamente. Entonces, ¿qué va a hacer Bernay? Visto el rendimiento hoy de Martínez, va a levantar para el clásico la sanción, porque una sanción. Claro, y es lo que estábamos hablando ya en una peligro de gol. reincidencia, o sea, todavía no se sabe en cualquier aspecto. Uno sabe que la reincidencia es más grave, pero esto es fútbol. El argumento principal de Domenech, cuando dice no, pero no puedes colocar a Jan, porque él dice no, ¿cómo le vas a mandar al banco a un arquero? Entonces, Cerro, ahora que está a 10 de Libertad con un partido menos, se da hasta la particularidad que va a jugar lo de hoy y el clásico antes del próximo partido de Libertad. ¿Sabe por qué pasa? ¿Sabe por qué Cerro hace esto? ¿Vos te crees que si no había cláusula de rescisión, primero lo que ya no iba a hacer esto, lo de la cama no iba a existir, la fábula? Segundo, Cerro no lo iba a, ¿sabe qué iba a hacer Cerro? Que juegue el partido. Para nosotros es importante este tipo. Este jugador es clave para nosotros. Cerro ahora se está jugando una posibilidad remota, es cierto, difícil, complicada, pero se está jugando el campeonato. Viene el clásico, eso ya es totalmente aparte, ya no importa el campeonato cómo está, el clásico es el clásico. Y que ya no ataje. ¿Por qué cree que es? Porque, ya amigo, está la cláusula de rescisión. Cerro ya sabe que esto se va a ejecutar y que se va a ir. Cerro ya está mirando, inclusive está viendo otro jugador. Y lo que faltó la nota de... Pero igual ya sabemos. Lucas Domenech también le representa a Rubén dos Santos. O sea que si Cerro le quiere a Rubén dos Santos, tiene que hablar con el mismo hombre que va a ejecutar la cláusula de rescisión. Que yo insisto, no es ningún delito, está establecido en el contrato. O sea, Chun, si vos tenés con ABC, tenés un contrato... ¿Por qué enfatiza eso? Yo te hablo del cuándo. O sea, no es ilegal, pero sería... Fin de noviembre, y ya está, es muy poco lo que falta. No, si acaba de decir que este domingo hay un partido aparte... Pero en estos 6 partidos la dinámica va a ser totalmente distinta. ¿Cómo vas a hacer si el jugador te dice yo me voy a dormir a mi casa? ¿Es un acto de disciplina? Y vos ya sabés que el jugador se va a ir. ¿Es un acto de disciplina o no? Claro que es un acto de disciplina. Bueno, pero vos ya sabés que se va a ir el jugador. ¿Qué vas a hacer? ¿O acaso... no lo vas a hacer atajar el domingo? ¿O en qué país vos estás viviendo? Porque acá, sí, inclusive con jugadores que tenían contrato todavía mucho más tiempo y la cláusula... a lo mejor no existía, por tener una oferta del jugador que irse nomás ya le apartaban. Le decía, espera, te vamos a sacar, vaya a practicar en la reserva. Ponerle nombre de apellido, Cerro con Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas. Pero es grave que él se vaya de la concentración. Federico recibió recién, ¿verdad? De un jugador. ¿Sí o no, Federico? ¿Verdad? No, acá Juanma ya está contando también el tema de las camas. Llamala a Juanma. No, hay... Yo creo que al plantel de Cerro le molesta. 48 camas ahí. Al plantel le molestó lo que sucedió. Ese es otro tema también. No hay cama de madera tampoco, igual que en todos lados. No, por eso. Esa es una fábula, como dije. No se rompió la parrilla. Al plantel le molestó que uno integrante... Y allá, ¿qué le importa al plantel? No me va a estar en México. Y bueno... Vamos a sacarnos la careta. No, pero el tema... Vamos para mirar los dos lados, porque así estábamos haciendo, ¿verdad? Vos me dijiste, Bruno, que sí que voluntad va a tener los dirigentes que ya vuelvan para el clásico. Si ya está en otra. ¿Verdad? Pero y Martínez, hermano, vamos a tener ese término, ese uso. Martínez, si me ataca como en el último partido,
y tengo un objetivo. Ahora si no tengo objetivo, o sea que vuelva mía de ataque. Pero no se puede dar ese lujo ni la dirigencia ni el cuerpo técnico. Entonces estamos hablando bueno, pero ¿cómo hacer si se fue el de la concentración, después dice no quiero ser suplente? ¿Cómo le mira la cara a los otros jugadores? Ya no es lo del técnico Bernay, la dirigencia que avala esto. Entonces mañana Enzo Jiménez va a decir, ¿sabes qué? O va a decir Carrascal va a decir, ¿sabes qué? Yo me voy a mi casa porque no me gusta el desayuno, voy a desayunar a mi casa. ¿Qué hace vos? Aguantame un ratito, Edgar, por favor. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollo Don Juan, salchichas, chorizos con queso, de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollo Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la abonas con cualquier medio de pago en Luque, Aregua y en Itagua. El Cacique sí te conviene. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. El sábado él tuvo un problema con su cama personal que tiene ahí en la concentración. Le pidió al entrenador ir a descansar a su casa porque tiene para llegar bien a estos partidos, de lo cual se fue, descansó, vuelve a entrenar y bueno, el jugador Jean es un muchacho que se levanta y quiere ganar en todo. Eso es muy tiene ese carácter y cuando volvió el técnico tomó una decisión de sacarlo para este partido y nada más. No hubo indisciplina ni es todo cosas que no son reales, ¿me entiendes? Porque no existe esto es lo que pasó. Se fue de la concentración por un tema de que la cama de personal de él se descompuso, no había otra, habló con el entrenador, se fue a descansar a su casa y vuelve al otro día y el técnico decidió que este partido no esté. En Petrosur, carga nafta Activa 92, Forza 96 y Forza Diesel S10. Llena tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. ¿Quieres ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Ven y juntos vamos a crear ATR. Con Flow podés tener Tigo Sport App y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Juanma. Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, vos tenés más información sobre el caso Jan, ¿verdad? Sí, señor. En Paraguay, Pirelli es el centro telomático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita. Centro telomático, el centro de servicios más importante del país. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento en Castrol. Por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Ven a Bristol y aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Disfruta de una gran variedad en televisores, celulares, heladeras, lavarropas, aires split, congeladores, parlantes y mucho más. TV Winsmart de 32 pulgadas, ahora solo 18 cuotas de 99.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Juanma. Bruno, primero que ayer, antes que se filtre toda la información, ya Víctor Bernay, junto con el departamento fútbol, los vicepresidentes y Fernando Jubero, ya le comunicó el técnico
la decisión de Jan Fernández, que él no va a atajar hoy y que iría al banco de suplentes. Evidentemente ya todos estaban al tanto de lo que ocurrió el sábado por la noche después de la victoria ante Resistencia, y a partir de allí se genera todo lo demás por justamente la implicancia que tiene Jan Fernández y todo eso. Pero sí, averiguando un poco, y hay ya también opiniones dispares dentro de la interna dirigencial y también de la gerencia deportiva del club. Hay algunos directivos que consideran esto debe derivar en una salida de Jan Fernández, pero hay otros dirigentes que miran un poco lo deportivo también y apuntan, así como decía Federico, al clásico, al partido contra Libertad, contra Guaraní en la última fecha, y de asegurar un poco la clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores de la temporada que viene. Habrá otra reunión, definitivamente, donde ya va a estar el presidente Juan José Zapata. No me supieron precisar cuándo será esa reunión, de la cual también participará Víctor Bernay, para tratar de encontrar una salida y tomar ya una decisión definitiva sobre el caso Jan Fernández en Cerro Porteño. Bueno, más elementos entonces, Juanma, y las aguas se dividen en la directiva, uno supone, ¿no? Y supongo el departamento de fútbol. Pero antes, o sea, Juanma, lo que vos compartías ahí en el grupo con el tema de la cama, que es un poco la postura dirigencial, ¿verdad? Sí, pero es un poco también la realidad, Dani. Obviamente también en Cerro institucionalmente defienden los intereses del club, pero es una realidad, más allá que uno defienda cierto interés u otro, es una realidad. En el Cerro, cada habitación de la concentración hay 3 camas. La concentración tiene una capacidad de 30 concentrados, jugadores, 30 jugadores, aparte después los miembros del staff. El sábado por la noche, después de la victoria contra Resistencia, quedaron solamente 18. Una capacidad de 30, solo han quedado 18, y las camas no tienen una base de madera, son todos somiers. Evidentemente, la versión allí contrasta un poco a lo que decía Domenech. No, de hecho, si por allí el plantel o los directivos escucharon la entrevista de Domenech acá, habrán sentido desde esa frase que podemos discutir de que no todos tienen el mismo privilegio, no deberían tener los mismos, que, repito, es recontra debatible, pero de allí cuando hablaba de que porque se rompió la cama quiso irse a su casa. Juanma, pero a ver, entendiendo la importancia del partido de hoy, y que lo de ayer, como bien marcaba, fue mucho antes del empate de Libertad, porque mira que si Cerro gana sus 2 próximos partidos, más allá de esta sensación y esta percepción que hemos debatido fuertemente, inclusive con aquello que manifestó Ariel la semana pasada, mira que Cerro puede quedarse a una distancia no tan lejana, porque si hoy gana Cerro, se pone a 7, y si gana el Clásico se pone a 4, pero para el Clásico, ¿se mantendría esta sanción o todavía en la dirigencia no hay, o incluyendo el propio Fernando Jubero, no hay consenso? Hasta acá, Dani, la realidad es que Jan Fernández no está para esta tarde, ya lo sabemos, y la decisión es que tampoco esté para el Clásico. La decisión hasta acá es firme del técnico. Eso. Yo me aventuro como todo, Juan, y vos sabés cómo es el tema, ¿no? Pero si hoy Miguel Martínez está bien, la decisión del técnico se avala en un 100%. Ahora si está mal y viene el Clásico, y yo creo que le van a hablar al técnico, ¿eh? Esa corriente dirigente que vos decís que estaría de acuerdo que juegue el Clásico. Exacto. Y me dicen que es una persona que aporta mucho actualmente, que ayuda también en cuanto a la financiación del plantel, que es la que está a favor que se levante la sanción para el Clásico. Porque estamos hablando ya a esta altura de una sanción, evidentemente, lo de Jan. Y bueno, hasta acá al menos eso. Juanma, sí. Juanma, vos estás contando que habrá una reunión para decidir el futuro de Jan, ¿verdad? Exacto. Te pregunto, Juan José Zapap supongo que va a estar presente en esa reunión. Sí, a diferencia de la reunión que se dio ayer, que igual estuvo al tanto el doctor Juan José Zapap, pero no estuvo presente, en la siguiente reunión va a estar presente el presidente de Cerro Porteño. Qué mensaje, qué impresionante todo lo que estoy viendo. Cerro debe hacerse respetar, no puede permitir un desbande. Por ser el mejor pago, nomás no puede hacer lo que quiere.
¿Qué pasa si Churín o Pachi se hacen de los enojados, que no le gusta el café? Bueno, algo más, Juanma. No sé, no hablamos nada del partido de Cerro de hoy. Hoy juega Cerro, ¿eh? Sí, a las 18. Hoy juega Cerro. Vamos a estar en la transmisión de ese partido justamente. ¿Sabes por qué? Aparte del empate de Libertad ayer, si Cerro llega a ganar, le va a sacar ya 14 puntos de diferencia en el acumulativo a Trinidense, aguardando después el partido entre Guaraní y Olimpia. El acumulativo a Cerro lo tiene hoy día como Paraguay 2, directamente a fase de grupos, que es un poco la lucha más directa y el puesto que puede defender Cerro Porteño, porque después depende que Libertad caiga en 2 partidos más como mínimo. Entonces, por eso me parece que el partido de hoy es muy importante. De vuelta la oportunidad para Miguel Martínez. Leía algunos estados, el de Enzo Jiménez específicamente, que compartían su perfil de Instagram, ya hace una hora aproximadamente, decía o dice, más fuerte que nunca, todos juntos, vamos hoy Ciclón. Y una imagen donde aparecen todos festejando uno de los goles de Cerro Porteño y donde se lo ve solo a Miguel Martínez compartiendo con el resto de los compañeros, no aparece ya. Claro, es el típico festejo cuando Cerro hace un gol hacia novena y hacia allí está el banco, entonces claro, Jan es el arquero titular que está hacia quinta, entonces festejan en ese sector. Pero yo te pregunto, Juanma, que si supongamos que, o sea, los dos escenarios, hoy ataja muy bien Miguel Martínez, es figura y Cerro le gana a Trinidense, igual se va a mantener esa postura de que se le levante porque Jan es mejor arquero que Martínez, o a la inversa, si hoy Martínez ataja mal, la corriente no, se debe mantener la cuestión disciplinaria, Jan se va a sostener, o el rendimiento para arriba o para abajo hará que cambie de postura una o ambas ideas que se tienen en estos momentos en Cerro. Todavía es una incertidumbre, pero te voy a dar las dos corrientes, Dani. Si vos le consultás al plantel y al cuerpo técnico, sea cual fuese el nivel de Miguel Martínez, va a atajar el clásico. Si vos le haces la misma consulta a la dirigencia, las opiniones están divididas. Juanma, ¿cómo arranca Cerro? Y vamos a los amigos de WhatsApp. ¿Qué dice la gente, hermano? 0972-730-730. Ya vamos a Johnny Juega Olimpia hoy también, frente a Guaraní. Partido clave por el tema acumulativo, Libertadores. Guaraní está igualado con Trinidense, por diferencia de goles Trinidense va a la Libertadores hoy, ¿verdad? Sí, exactamente, 57 puntos cada uno. ¿Y Olimpia cuánto tiene? Olimpia tiene 49. A ver, Juanma. Con Miguel Martínez en el arco, Alan Benítez repetiría como lateral derecho. Se repite también la línea defensiva con Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia. Allí dependerá de Víctor Bernay, que ayer entrenó con Rafael Carrascal y también lo probó a Fabricio Peralta. Es la duda un poco allí en el medio sector, junto con Damián Bobadilla, recuperado del golpe que le generó una especie de molestia en el partido contra Resistencia. Va a arrancar como titular con Wilder Viera, Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín. La probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar a Trinidense esta tarde a las 18. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Un abrazo. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Registrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utiliza código Tower Star 2, participás del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutás de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Yo estoy totalmente a favor de Jan Fernández y a favor de todos los jugadores, evidentemente. Soy cerrista de nacimiento, todo lo que sea, todo, pero Cerro se convirtió en un circo. Y a estos payasos hay que realmente
No sé qué es lo que se tiene que hacer, o sancionarle a todos o no sancionarle a uno solo. Pero estoy a favor de Jan Fernández porque es el único que pone huevo con Pachi Carrizo y con Churim. Jan Fernández, analizando bien, no es un buen arquero. Y realmente es más payaso que cualquier otra cosa. En un clásico definitorio se mandó a expulsar y el último partido que jugó Cerro, el gol que le entró es por una payasada. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bruno, le apoyaba 100% antes a Jan, pero quiere irse ya y hay que darle nomás ya su pase y que se vaya. Esa clase de jugadores no tiene que estar en Cerro, y Cerro tiene que ponerse en la pila para buscar otro arquero. Hay que darle confianza a Miguel y dejar más que se vaya Jan Fernández y traer un arquero, un uruguayo, argentino. Esa es mi opinión. Los chorizos y cortes parrilleros Upisa traen una sorpresa para vos. Carga el número de factura de tu compra de chorizos y cortes parrilleros Upisa en la web. Con la promo Upisa podés participar de sorteos mensuales. Y en diciembre un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana. Upisa, calidad desde su origen. Para Bruno y para toda la mesa. Una cosa, nada del club, solamente personal, sobre Miguel Martínez. ¿Qué manoseo para el arquero? ¿Acaso que él, si entra, Cerro sí o sí va a perder? Qué falta de respeto hacia el arquero suplente, ¿verdad? Eso que piden que Jan se vaya de Cerro, no entienden un huevo de fútbol. Primera vez después de muchos años que tenemos un arquero que valga la pena, que tiene carácter, y a nuestros jugadores paraguayos pliqui no le gusta eso. Pero déjense joder eso que no le bancan allá. Vení a Bristol, porque solo por hoy te llevas tu aire split en cuotas desde 189.000 y además con instalación gratuita, sí, totalmente gratuita. Deja de sufrir calor, pedí el tuyo hoy mismo y te lo llevas sin entrega inicial. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. La porte. Deja nomás que se vaya ya Jan Fernández, porque ya no quiere jugar nomás ese tipo. Buenas tardes, muchachos, ¿qué tal? Yo soy cerrista y hace tiempo dejé de seguir a Cerro, de fanatizarme. Justamente por estas cuestiones. Tenemos dirigentes que no le importa el club y a la vez jugadores también. Entonces es difícil y nunca vamos a llegar a una final de la Libertadores, menos ganar, ¿verdad? Por estas cuestiones, por estupideces, no tenemos jugadores comprometidos, dirigentes comprometidos. Y el fanatismo de la gente siempre está. Eso lo picha y yo hace rato dejé de ser fanático de Cerro. Hay interés de 4 equipos mexicanos. ¿Querés saber la verdad? De 4. Pero hay que ver la situación. Primero, Jan es uno de los jugadores que más ganan en el país. Segundo, hay que ganar una plata importante todas las partes para que todos estén contentos. Y tercero, falta un mes para que se empiece a concretar las situaciones. Si se cierra una operación, obviamente, se tendrá que ejecutar la cláusula, claro. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Expri tiene la cubierta ideal para vos, para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Elegí Expri y llega más lejos. Expri, en las mejores tiendas del Paraguay. ¿Qué tal los muchachos de Cardinal Deportivo? Jan ataja legalmente, un buen arquero dentro de la cancha, pero afuera se nota que no es buena persona, y mejor nomás que se vaya por el grupo ahí para crear un nuevo grupo. Hola Bruno, genial la programación. Bruno, Jan asunto de Wango por algo la Brasil o la país, por algo, nada ni Pepe con DJ, por indisciplina. Jan Fernández, él hizo 2 actos de indisciplina
El primero se fue sin concentrarse y no pidió permiso y eso, supuestamente. Y después al día siguiente llega y se le dice que va a ir a la banca y ahí agarra y se va. Se marcha nomás ya en su casa otra vez, sin practicar. Eso es irresponsable. Hay que dejar que se vaya nomás ya. Digo, con él o sin él, igual nomás nosotros somos todos cerros y eso nomás. Buenas tardes, señor. Déjala que se vaya y trae Juan Espínola del Olimpia. Ese hasta fin de año ya se vaya de Olimpia. Y ese compra y trae. ¿Sabías que desde la app tenés la posibilidad de hacer adelantos de efectivo en tu tarjeta de crédito? Si sos cliente Visión, lo podés hacer hasta en 10 cuotas y sin intereses. Ingresa a la app y aprovecha este y otros beneficios. Visión, más digitales, más humanos. Hoy y todos los martes, no te olvides de visitar una de las sucursales de Farmoliva, porque si contás con una tarjeta de crédito del Banco Continental, tendrás 35% de descuento en todo, sí. 35% menos en todas las categorías y hasta en 3 cuotas sin intereses. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o realiza tu pedido a nuestro delivery 2355000 o también realiza tus compras a través de www.farmoliva.com.py. Sentite mejor con Farmoliva. ¿Vos tenés la venia de Jan para que se ejecute en caso de que progrese uno de los intereses del fútbol de un equipo de México? Y si está el dinero que quiere Jan, obviamente que soy quien lo maneja. No, yo no voy a manejarme sin su autorización. Esto es por dinero, pero hoy está muy cómodo, te voy a repetir, es uno de los salarios más importantes del país, no es un club que apostó, lo compró. Obviamente que acá van a ganar todas las partes, esto es un negocio, esto no es eterno, no, si hay algo más importante el jugador va a desear salir, independientemente de lo bien que esté en el club, y el club si gana dinero va a estar contento. Esto es todo, funciona de esta manera. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el acondicionador de aire Tokio te salvas de este ardiente infierno y pasas al fresco paraíso en segundos. La tecnología Extense Ionic purificará cada suspiro y el swing sway te envolverá en una brisa helada desde 12 direcciones. Salvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extense Ionic y olvídate del calor infernal. Tokio, prendidos a tu vida. ¿Qué tal, Bruno? Lo estoy escuchando y yo estoy 100% con Jan. Legalmente es la mitad del equipo y estos tipos que están opinando y diciendo estupideces, fanático al santo cohete, ni opinan por opinar nomás legalmente, no saben ni lo que pasa ni dicen estupideces legalmente. Bruno Pon, Jan Fernández, futuro arquero. Bruno, saluda a todos los olimpistas que están pidiendo que se vaya Jan. No se va a ir. Para vos y para todos tus amigos olimpistas. Bruno, Jan Fernández no se va a ir. Porque Richard Ortiz le pidió al papá de Jan Fernández. ¿Qué es lo que vamos a llorar tanto por este Rafael? Déjale que se vaya. Por lo menos que deje plata en el club. Para decir que le debemos algo, Cerro no le debe nada. Y aparte que de esta dirigencia podemos esperar cualquier cosa. Uno más payaso que el otro son estos dirigentes. Hola Bruno, muchachos. Jan Fernández cuando vino a Paraguay pintaba de, no sé, Chilaver, Michael, Buffon. Pero al final la resultante es ni penal con ataja tipo. Que se vaya, Tiene que irse el brasileño, tiene que irse. Mata al grupo de jugadores. Lo mismo pasa con Tacuarí, ese serbio. Mata al grupo. No. Preocupante nada, Bruno Pon. De verdad, tipo Gavilán, Marci, otro año, llevi Coachuta, llegó. Buenas tardes a la mesa, buenas tardes para todos ahí. Acá la cuestión de Jan, si se va, sin ningún problema, porque si él sigue indisciplinado,
una fruta podrida le va a complicar a todo lo que están alrededor. Jan Fernández, ¿quién lo que es Jan Fernández? ¿Cuándo peor le escuchamos a Courtois o qué sé yo, Oliver Kahn en su época que se vaya a dormir a su casa porque le duele la espalda? Este es un payaso. Con Sueño Lar, octubre es el mes para renovar tu hogar. Aprovecha el 45% de descuento más 10 cuotas sin intereses pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú en Somieres, Living y Muebles Nacionales. Y 20% off en productos importados seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales o visitarnos en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tus sueños. Yo no sé si me está tomando el pelo a mí, No, pero estamos con el caso de... No puedo pasar Sueñolán en lo que Olimpia, algo de Sueñolán. Estamos hablando de la cama de Jan. ¿Qué es lo que te pasa, Edgar? No, ni Edgar ya no me respeta, ¿será? Qué vergüenza. Ya pues la amistad, no se dan cuenta. Esto está todo manejado por los medios. Llega el clásico, cante Olimpia, y lo único que quieren crear pues, es problemas. ¿Y quién es el primero número uno ahí? Este fanático Bruno Pon. Ese que quiere ponerle mano más Cerro, los perros en contra del Cerro, del arquero. Claro, pero si quiere que su club gane el fin de semana. Hay que darle una manito, pues. Qué payaso. Dale, buenas tardes, a veces Cardinal. Jan Fernández con la legal, por jugar que sea o joven la club y que sea no hay compromiso, pues ya no respetar la y documentos la contrato. Si pero ojo antes no hay que todo yo retirado y de pedir la club y ahora con compromiso la club o allá. Bruno, yo creo que Jan la cagó, ¿verdad? El sábado, durante que salió de la concentración sin permiso o sin autorización y ahora sale el cuento de que salió porque no le pusieron comodidad, porque probablemente haya dentro de la cláusula de rescisión haya otra cláusula en donde diga que el club puede prescindir de esa cláusula en caso de que haya algún tipo de indisciplina. Yo creo que ese es el problema, por eso tanto barullo. Pues si se quiere ir, se va cuando quiera, si se paga. Buenas tardes, Cardinal Deportivo, estoy escuchando la audiencia. Joan Fernández es un tipo mal educado. Viste luego el partido contra Olimpia cómo se expulsa y si ahora juega otra vez se va a expulsar otra vez. Es un tipo mal educado. Mejor procurar un arquero, se lo tiene Martínez, hay otro, puede traer muchas cosas. ¿Qué tal, muchachos? Jan Fernández, un buen arquero, buenísimo arquero pero indisciplinado. Y me parece que su representante es igualito y paratero que él. Me parece que son igualitos. ¿Contó con el ok de Claro. Bernay? Y claro, ¿cómo no le va a dar permiso si no tenía para cama para descansar como corresponde? Pero como una Estamos concentración hablando de algo lógico, pero ¿no? eso, ¿Cómo? Luca, pero Si eso es ustedes son de incomprensible. fútbol, ¿Cómo Pio Cerro no va a tener una cama para su arquero? No se tiene Perdón, Ariel. Perdón, Ariel. Porque Lucas. ahí estás, porque ahí lo estás expresando de una manera que no es. En ese momento se rompió la cama y una empresa, Cerro es una empresa enorme, es como una empresa, para capaz llegar a que haya un personal justo el sábado, no lo encontraron y se fue a descansar a su casa. No es que no tiene cama, se le partió y acabó. No es que no echemos culpa y pasó esta situación, profe, necesito descansar, y eso es lo que pasó. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus Comos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impacto o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tire. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Ya estamos con John, información de Olimpia. Hoy se juega el clásico más añejo, un poco devaluadito, ¿verdad? Si bien es cierto para Guaraní, es importante por el tema de la Libertadores y Olimpia también. Ahí arde Troya, hermano. Ariel, ¿cierto lo que estás diciendo? ¿Te animás a decir al aire? Sí, sin problema. Sí, ya le dije a Lucas luego. Espera un ratito.
Tapelo Villa sortea una Bronco Sport 4x4, 0 kilómetro. Con tu compra de unidades Ford New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapelo Villa, 50 años juntos. Los martes en Farmacias Catedral ahorras con Sudameris Bank con descuentos de hasta el 35% en todas las categorías, más 5% de reintegro con pagos vía QR, con todas las tarjetas de créditos del Banco Sudameris. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. No, ya se desmontó el primer relato cuando Juanma decidía la información de que hay como, no sé, 30, 40 camas en Cerro Porteño, o sea, camas de repuesto hay. Pero hagamos de cuenta que no hubiera. Cualquier carpintero profesional de la materia que fuese llamado, ya sea a la 1, las 3 de la mañana, a las 3 de la mañana, un privilegio no va a ser para que se vaya a conocer la concentración de Cerro y arregle la cama nada más y nada menos que Jan Fernández. Hablando más sencillo. Sí. Debe haber... Para vos, entonces, Ariel, ¿cuántos carpinteros Barrio Obrero? No sé, 1000, no sé. Y uno de ellos que se le llame va a ir volando. Para más le van a pagar mucho más, ¿verdad? De lo normal. Y va a conocer la concentración de Cerro. ¿Y qué va a decir el tipo? Y le va a decir a su vecino, me fui a arreglarle la cama a Jan. ¿Y cuatro más? ¿Sabes lo que me llamó? ¿Qué clase me llamaron vos, sí. Y se va a sacar todo selfie. Claro. Esa es la ronda de cerveza, ¿verdad? Decir, yo, papá, le arreglé la cama a Jan. Yo, papá. Conocí la concentración de Cerro. Vos sabés lo que es. Sí. Yo soy papá, yo soy, decime nada, morro soy. Y gracias a mí evité un problema en Cerro. Claro. ¿Verdad? Como lo que Ariel sabe lo que me agradeció Zapal nada más y nada menos arregló un problema de emergencia. Imagínate, el doctor Zapal, presidente de Cerro. Sereno y Misa, vos sabés que Zapalo me llamó, venía a arreglar la cama de Jan. ¿Qué vos decís? Yo creo que este juego vale... no darle espacio a Diego Marini, me puedan así que estamos hablando de... Para que le copiamos ahora. Porque según Marini... No, que no es científico lo que según Marini... Ellos son neurocirujanos. El tema es la comida que se copió de ellos. Jamás. El WhatsApp también, el WhatsApp que no copiaron de ningún lado. Que Sara Moreno pase al estrado y va ella a contar quién pidió el audio WhatsApp. El primer programa. Bueno, yo sé que inclusive hoy tenemos... Chun, matale. No, el tema ya pasó a segundo plano, ¿verdad? No. Yo creo que este juego que hicieron de dramatización de lo de Barrio Obrero vale para dimensionar lo que hizo Jan el sábado a la noche. Por todo lo que dijeron. Y yo creo que, a ver, en medida y para sacar la información, porque la parte final, inclusive cuando Bruno dice, ¿quieres aclarar algo más que no te No, me preguntaron de hecho todo. Inclusive... como es el rol del periodista, pudo haberse sentido incómodo en algún que otro cruce con todos los compañeros. Por eso decía, ahora la pelota más que nunca en campo de Cerro. Y este habrá sido el primer espacio donde gente de Cerro, porque si uno agarra los últimos, o desde que vino Jan, 2 años y medio, creo que habrá sido el jugador que más hinchas tuvo. Esto del eterno debate si vos sos hincha del club o hincha del jugador. O sea, como que Jan siempre tenía ese halo. A tal punto que inclusive ayer estábamos analizando que este habrá sido su semestre más flojo. Por dónde había dejado la vara. Y justo Domenech también recordó el partido contra Fortaleza. ¿Te acuerdas, Fabio, cuando vos ayer estábamos analizando, vos dijiste el año y yo te decía lo del semestre? Entonces ahora más que nunca. Porque... lo que Juanma colocaba de Enzo Jiménez, yo escuchando la nota, o sea, formando parte del plantel, y primera vez he escuchado, yo sé que ahí, o sea, de forma paralela. ¿Sabes qué dice Dios Marini? Que si nos da un serrucho no sabemos de qué lado vamos a agarrar. ¿Vos te das cuenta? No, pero o sea... Estamos vos analizando... No hay ya respeto en esta radio. No, pero en serio. No, yo sé, o sea, de forma paralela, pero en función a los hinchas de Cerro que está escuchando. Claro. No, por eso no me estaba analizando, porque después, repito, no va a ser una cuestión menor. Ahora parece que es todo fácil de un lado o del otro. Pero, repito, hoy gana Cerro con un Miguel Martínez no jugando bien, y ya lo que recién hacía la dramatización Ariel, va a decir, no, capaz realmente la cama estuvo mal o no había repuesto. Porque en el fútbol, de acuerdo al resultado, el villano es héroe y viceversa.
Por eso más que nunca hoy yo creo que Bernay le va a decir a Martínez, hoy vos te jugás el puesto el domingo. Porque si hoy vos fallás, todo esto que nosotros decidimos de Jubero para abajo con el propio Bernay, va a tener que retroceder. Es que esto es así, sin duda. Hoy Cerro no gana y ese hincha que hoy está diciendo que porque ya no es un indisciplinado, que se tiene que ir nomás, ya va a pedir otra vez para el clásico, para asegurar el arco, para garantizar el arco, porque deportivamente Cerro le necesita ya más allá de que él no quiso concentrar, no quiso quedarse. Porque aquí es evidente lo que pasó. Domenech dice, Jan está entre los top 3. Él piensa así, pero yo creo que Jan piensa que él es el 1. Ni siquiera está en el top 3. Entonces él ya se cree todopoderoso. Para mí la lectura es muy, muy clara. No quiso concentrar. Al día siguiente se desayunó con la sorpresa que iba a ser suplente. Y no le gustó ser suplente. Por eso no quiso participar del juego de hoy. Y hay indisciplina de por medio que esperemos que al técnico le respeten. De ambos lados. Si él decide que Jan tiene que jugar y la directiva no quiere, que se haga respetar lo que el técnico quiere para el equipo, que en este caso es seguir manteniendo en el... Más los brasileros y los argentinos, los arqueros les gusta jugar todos los partidos para sentirse en ritmo. Y capaz esta decisión no fue, no sé, no se pusieron de acuerdo, no habrán mirado de la misma manera. Él quiere jugar todos los partidos. Te voy a repetir, Jan se levanta y compite en todo, es un tipo que se enoja por todo, que quiere ganar en todo, y bueno, es la personalidad que tiene este jugador, y yo pienso que los jugadores así hay que saberlos llevar. Saladix te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas, 5 estrellas y 30 vouchers de 1.000.000 de guaraníes. Para que te suscribas a la plataforma que quieras, envía Saladix al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladix. Ahora Gas Corona llega a Aregua, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Aregua. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas a tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981 288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. Jan Fernández, ¿quién lo que es Jan Fernández? ¿Cuándo peor le escuchamos a Courtois o qué sé yo, Oliver Kahn en su época que se vaya a dormir a su casa porque le duele la espalda? Este es un payaso. Johnny, ¿cómo te va? Un gusto, Bueno, Johnny. buen día. Saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. ¿Me permitís 5 segundos, Johnny? Pero por favor. Si vos sos Zapac, Fabio, ¿qué haces con... le decís que juegue nomás Jan o decís no, indisciplina no? Yo creo que el castigo de hoy es suficiente para lo que representa. Para el Jan. clásico le pones entonces Para el clásico Jan. yo lo pongo, claro. Bueno, yo no voy a poner en riesgo Estás loco por Jan. mi Bueno. proyecto deportivo, no. Está bien. Tiene que jugar. Fabio, gracias, muy amable. Federico. Sí, también. También de estadio. Sí, apuesto a la al final que ya termine mi arco, ¿verdad? No creo que se deje hacer goles. Y me parece que va a terminar en forma decorosa. No puedo estar jugándome lo último y tener otro desliz más de los tantos que tuve en el año, ¿verdad? Porque este va a terminar siendo un desliz. Porque sería otro jugador que en su momento, no sé si fue ídolo, pero sí que tuvo... No, ídolo, ahora no, vamos a un cambiar grado, la cosa. Ídolo no, por eso tuvo un grado de adhesión de la gente impresionante
Y por escuchar a los amigos de WhatsApp, me imagino que mucha gente que está pensando lo mismo, que se vaya. Y otro que se va a ir mal de Cerro. Entonces, yo apostaría porque vuelva al clásico. Ariel, también, pero previa conversación, diálogo y un pedido de disculpas a sus compañeros. Porque vos podés ser ídolo, podés ser Maradona, todo lo que vos fuese, pero no podés faltarle así el respeto a tus compañeros. Porque si vos abandonás una concentración... Y vos lo veas ya pidiéndole disculpas a y todos. hablaría con él si yo fuera, no sé, del departamento de fútbol, Bernay, primeramente charlaría así, en cuatro paredes, hablar sinceramente. Y si hay intenciones de recapacitar y no ser tan duro en cuanto a la postura, yo creo que el grupo se merece una disculpa. Dani, yo esperaría el partido de hoy. Y si hoy Martínez me muestra que está en un bajo nivel, iría a lo que acaba de decir Ariel. Que, o sea, no puede pasar desapercibido porque esta es una reincidencia. Porque lo del clásico se debate porque él decidió no ir al banco. Como también me parece que mandarlo al banco de parte de la dirigencia era una especie de retruco. Yo creo que Jan esperaba quedar desafectado para el partido de hoy y lo dejó medio incómodo que le digan, venís pero vas al banco. Y allí tuvo que redoblar su apuesta. Porque mira que el Martínez, de un nivel mejorado, llegó a ganar un par de clásicos, y en el clásico anterior su pecado fue querer atajar una pelota en una zona prohibida cuando el equipo estaba ganando cómodamente 2-0. Por eso yo esperaría el partido de hoy. Y si hoy no está, tiene que pedirle disculpas al plantel porque está claro que al plantel le disgustó. Por eso Bernay, que es interino, y Jubero, que es el manager, aprobaron esto de Trinidense y está latente lo del domingo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. Otro producto más de la marca de embutidos número 1, la más rica, la que permanece en la mente y en el gusto de la gente. Ochi, de Bresiner sabrosísimos. Es una salchicha especial elaborada con carne ahumada de ternera y cerdo y condimentada con pimentón dulce. Es una especialidad de la gastronomía de Baviera, Alemania, y se sirven como acompañamientos de varios otros platos. Simplemente deliciosos productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos, que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Johnny. Señor. Todo bien, Johnny, todo tranquilo. Todo bien, aquí escuchando. Bueno, ¿qué pasa con Paiva, Johnny? Paiva perdió la titularidad y en estos días aparecía una información que estuvo festejando el cumpleaños de su perrita con su novia. ¿Cómo? Estuvo festejando el cumple de su perrita y eso incomodó al hincha de Olimpia. Pero en fin, es su decisión, su vida privada, hay que respetar. Le gusta la perrita, estuvo festejando con invitados perros. ¿Cómo? En la No, fiesta del espera. cumpleaños de la perrita. No, espera, Ana, Johnny. No, yo... Ay, ¿qué es lo que pasa en el mundo? No, o sea, que ¿Cómo entre era la nuestro cama relator? de Jan y Nuestro relator, que era qué es lo que le pasa la al ser invitación humano. de los perritos y la perrita de Paiva. No, ya está. El mundo se No, perdió. yo pensé que decía que Paiva después de mucho tiempo vuelve a la lista de concentrados, ¿verdad, Johnny? Sí. Está en la lista de concentrados, seguramente. Pero esta salida va a ir a la banca de no expectativa. esperaba y Pero Perana, con la lista de invitados festejó
el cumpleaños de su perrita y le invitó a perritos. Exactamente, sí, señor. Pero eso es cierto lo que está diciendo. Sí. Publicó una cuenta, en este caso, primero la novia de Guillermo Payó y después... Pero la perrita es de la novia o es de Paiva? Creo que ese es de la novia. ¿Pero cómo sabes que hubo invitados de perritos, Johnny? Esa parte es lo que no... Porque en la foto aparecen algunos perritos. Pero eso es ya a esta altura algo normal, Bruno. Hay empresas que se dedican a eso de organizar fiestas, entonces vos le envías tu lista de invitados perros y van a participar en la fiesta. No. Veamos, Federico. ¿Qué pasa, Federico? No, abrí el micrófono. No, que terminaron para quedar los invitaditos y estoy bien acá, che. Y Paiva le besa a los perros, está muy bien. Ahí está, ya. ¿Cómo se llama esa Johnny? A ver... No dice el nombre de la perrita. Y tiene una torta todo con producto perruno, ¿verdad? Sí, claro. Cortado la tortita y todo. Johnny, te hago una pregunta en serio con el corazón en la mano. ¿Vos harías esto? No. ¿Por qué, Johnny? Y porque me parece que el perro tendría que tener otra fiesta, no sé, otro agasajo, no de esta forma, porque hasta se podría sentir incómodo. Imagínate, yo tengo una perrita y aparecen perras o perritas y de repente se pelean, la fiesta va a ser otra cosa, hace que fiesta se puede convertir en otra cosa. Espera, Johnny, vos me estás, Federico, por temor a la pelea entre los perros, vos no harías eso. Claro, se pueden pelear. Vos me estás tomando el pelo. El de banda, Pero yo creo que estos perros ni pelean, Johnny. ¿Viste que al final tienen... Me hacía pasar... No. El ejemplo de unión eterna que dio Bruno recién, sí. Vamos a hacer. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer. No. De Johnny, yo ya no sé más que... Vamos a hacer lo siguiente, o sea... Vamos a ir a Edgar y vamos a tomar en serio el lodo limpio. No, pero entró Johnny. Y es cierto que hacen así fiesta, ¿verdad, Johnny? La otra vez vi que hay una conocida casa de hamburguesa de comida rápida que también ya hace la hamburguesa para el perro y todo. O sea, se va llegando a... Ahora hay lugares... Ahora está de moda el paseo de perro. He visto que hay lugares se gana muy bien. Bar perruno y todo. Sí, son, ¿verdad? Sí, ahí está. No, es más, bueno. Ahora los hoteles o los lugares de casa de alquiler o de, te dice pet free, Pet friendly. Pet friendly. Sí. Claro. Que es amigable a las mascotas. Claro. ¿Doña Lola es pet friendly o...? Totalmente. Ahí se puede hacer. Pero Ariel. No, acá dice... Tenés que pagar nomás. No, me dice... hay gente, me dice mi señora que se hace un montón con temática y todo ya para los perritos, pues ya nosotros no estamos... No, y a mí tampoco. Que era mamá. Solo para César Bordaberry me dice, normal que ya festejar el cumple de los perros, dice. Y hoy me había preguntado a Bruno por qué ayer estaba tan serio, en una churrasquería muy serio estaba ahí, porque uno come... Yo digo, César, yo también cuando como no me río poco, ¿no? Le festejó a su pastor alemán sus 3 años y dije... ¿En serio? No, yo sé, 4 pastores alemanes. Yo sé que está todo muy bien, muy lindo acá. Yo respeto el gusto de cada uno. No, lo que Ahora, pasa si que... vos me preguntás a mí, yo no le haría un cumpleaños a un perro, o sea, no sé, hermano querido. No, yo le quiero muchísimo a mi perro Toby, un canichito, pero no sé, yo no le haría un cumpleaños. Pero, a ver, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la gente olimpia está caliente, hermano. Lo que pasa es que si Paiva hiciera 10 goles por fin de semana, la gente le va a festejar el cumpleaños. Mira qué tierno. Saludo a tu embajador, sí, claro. Qué grande. Obvio. Pero ahora todo lo que hace Paiva está mal. El tipo agarra y dice, si me viene chupando ya. Los jugadores del Olimpia. Y bueno, claro. Los jugadores del 79 eran más que creo, él tuvo un gesto de insulto a un hincha el sábado, ¿no? El sábado. Sí. ¿Quién? Paiva. Fueron Silva y Torres fueron los que tuvieron yo vi que mucho le dan a Paiva, ¿eh? ¿A Paiva también? Sí. Bueno, por eso digo, ¿por qué estamos hablando de la fiesta de cumpleaños del perrito? Porque de la perrita en todo caso, ¿verdad? Porque la hinchada está muy caliente, ¿verdad? Te dice, mira, en esto están nuestros jugadores. Pero ahí también está el tema de la manera en que un profesional administra, porque si tu equipo está mal, horrible, se juega, hay cuestionamiento, arde Troya, como vos decís,
Me parece que para evitar todo eso no puedo estar exponiendo este tipo de cosas. O sea, ¿para qué vas a estar levantando? Esa es la parte que no se... decirle a tu novia, ¿sabes qué? Claro, hagamos, pero que esto no... Es la parte que no se entiende socialice, de los jugadores. ¿Cómo es que hacen esto, verdad? Que, si no, ya le están dando ellos, le están dando elementos al hincha que en la cancha, si no sale, le van a cargar, pero de cualquier lado, no, ese lugar. Hoy Olimpia no gana, Paiva llega a fallar un gol. El hincha Espina sabe que va a hacer. A festejarle. Este hijo ¿Sabes qué va a sacar fotos de Halloween, fiesta de Halloween? Que estaba la fecha, no. Que tiene razón Ariel. No puede ser que una fecha sacamos allá festejando con el cumpleaños, otra la fiesta de los perritos. Hay cierta sensibilidad y el jugador... A Paiva ya le pasó. Muy cómoda, ¿verdad? O sea... A Paiva ya le pasó. Pero por eso digo. Claro, por eso ironizar con lo de Halloween hoy, ¿verdad? Que estamos más o menos cerca de la fecha. Pero es cierto, hay que cuidar un poco el tema en una profesión tan resultadista como el fútbol, ¿verdad? Porque, no sé, lo mismo que por ahí alguien esté pasando mal acá y de repente subía la noche. O sea, una cuestión de compañerismo. Lo otro de la gente siempre te va a ver. Yo veía otra vez que levantaba los del hincha Pina y ya pasó la raya, ya la reacción de los hinchas. No es el hincha Pina, el hincha superpotrea, ya era una cosa joven. Ya no hay paciencia, mujeres. Demasiado pocos se salvan. Y ese que se salva es Espínola o qué, pero después el resto, todos están en el hincha Pina. No, pero cada vez tiene menos tolerancia el hincha del Olimpia, porque las cosas no están bien. Vamos a Johnny la información, vamos a dejar al lado el cumpleaños. Bueno, si Chiqui hace, por ejemplo, pone Lino Chupín acá con Blas y todo eso. Cocinar un chupín sábado a la noche después del partido. Y el tipo sabe, claro. Capaz que lo hace, capaz que se reúnen por los muchachos para... pero no van a publicarlo. El mismo opinó el caso Patiño en su momento. Porque salir y exponerse así en aquella época de Cerro, ¿verdad? Sí. Él mismo dijo... ¿Quién fue que dijo, si están mal las cosas, ni al supermercado te vaya? Chiqui mismo fue en el caso Patiño, sí, por eso. Ese mismo, sí. Por lo de Jan. Y también... Sí, cuando tuvo un encontronazo con Jan. Porque Jan le hacía el gesto y hubo... y que el hincha le reclamó y Patiño le dijo, ¿y por qué no te vas? Claro, cuando eso, acá hubo reacción también de los amigos allá, que eran 10 favores Jan hicieron en contra de Patiño. ¿Cómo a partir de ahí vuelta? Patiño, ¿cómo da vuelta? De Jan ídolo ahora ya no le quieren. Que no. se vaya, encanta. Nunca fue buen arquero. No, vino ya con problemas a Brasil ya. Ahora ya... Vos te imaginas, una semana atrás yo te puedo asegurar que vos escribías algo sobre Jan y te iban a saltar. Hasta ayer, Bruno. Es que ayer cuando salta y cuando ya la gente empieza a escuchar, y después lo de Domenech, entre la cama rota y que quién va, cómo va a querer ir al banco. O sea, yo creo que fue perdiendo, pero repito, si hoy Martínez ataja mal e igual Cerro gana. ¿Y qué pasa si Jan te dice, yo no le voy a pedir disculpas a nadie? Y vos hace rato dijiste, ¿para qué le querés a alguien que ya tiene la cabeza en otro lado? Y bueno, y ahí pues Cerro tiene que dar el primer paso y a lo mejor eso está esperando él. No juega porque yo cuando dije que lo reincorporaría, me olvidé que lo hizo muy bien Ariel al decir cuál es el requisito, ¿sí? Disculpa al grupo. Te repito, si ya te dice yo no voy a hacer eso. Hipócrita la disculpa, que está llena de disculpa de la boca para afuera, ¿verdad? Que si aparece, pero que lo haga, no, si no hace, no. No. Bueno. No, pues si soy Bernal también me tengo que ir, ¿verdad? Porque si pongo un tipo que yo le sugiero, pida disculpas y no tengo ni esa mínima autoridad, ya si lo pongo, claro. Va a propiciar un final anticipado, en este caso que va a resolver y muy mal pronto. Final como tantos. ¿Cómo hace? Mal final como tantos. Le impones a Jan, pero ¿cómo hace con los otros 10 o 14 que van a jugar? Que ya lo ven de otra manera, le está mirando ya... con hambre. Te voy a poner un ejemplo. Puede ser más perjudicial si uno soluciona de una el problema con el grupo. Que mañana salga uno de los jugadores y diga, yo no voy a desayunar, que había irme a comer empanada ahí en Tortuguita. ¿Verdad? Abre lugar al cabo, pues. Sí, por eso. Permitido a todo. Bueno, vamos, dejemos al lado el tema del perrito y vamos a Olimpia en serio, dale, porque hoy está caliente el tema. Danos la fecha, Fabio, por favor. Sí, Edgar. Concubinos, matrimonio, novios, no importa la etiqueta, lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas. 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios. Contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-310
190000. ¿Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta Pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra Pomelore es de Fortín. El pack tiene una botella Fortín etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra Pomelore de Fortín rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Lactostrébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactostrébol, nutre tus emociones. Prepárate para los domingos en familia con Pechugón. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Acá me están aportando que inclusive cuando las parejas se separan, hay veces se pelean por el perrito. Dice, ¿quién es lo que le va a llevar al perrito? No, ya está. Fabio, damos con la programación y tomemos en serio el programa. Bueno. O si no, le damos paso a Diego Marini que nos baje la caña ahí con Choco y con Leti. 16ª fecha que arrancó el domingo con el empate Guaireña Nacional 0-0. Ayer otro empate 0-0 en Caarendú. General Caballero y Libertad empataron sin goles. Mientras que Ameliano, después de 6 derrotas consecutivas, por fin ganó sobre la hora. Apareció otra vez Elvio Vera, haciendo un golazo sobre Servio para el 2-1 de Ameliano sobre Tacuarembó. Llegó el técnico brasileño y no le encuentra respuestas al equipo de Barrio Jara. Hoy, Trinidense Cerro Porteño, partido que va a arrancar a las 18 horas en el Arsenio Erico, arbitraje de José Méndez. En el bar estará Mario Díaz de Vivar. Hoy, Añejo Clásico, 20-30 horas en el Rogelio Livieres. Guaraní recibe a Olimpia, arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar estará Alipio Colmán. Y para mañana, Resistencia también hará de local en el Arsenio Erico para recibir al Sportivo Luqueño. Partido que va a arrancar a las 19:30 horas, completando esta 16ª fecha del torneo clausura. Mickey te ofrece toda una línea de especias y condimentos que aportan todo el sabor que necesitas para disfrutar de los platos que más te gustan, siendo protagonistas de tu cocina y de tus mejores momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850. Ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte. Mariscal López esquina Huira Campana. Sanatorio San Sebastián. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Bancos. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Johnny. Sí, señor. Para el cotejo de hoy, Olimpia recupera a su lateral por la zona derecha titular. Hablamos del Tucu Salazar. También cambia su 18. Francisco Arce, no será Aaron Páez.
El que está para jugar es Alan Cano, el extremo que puede jugar como segundo delantero, y hoy estaría acompañando a Walter González en la delantera franjeada. Veremos si en este caso Alan Cano tiene mayor cantidad de minutos que Aaron Páez. Aaron terminó la primera etapa y inmediatamente fue cambiado por Walter González en el partido anterior, y estaría arrancando Walter. Y también veremos, Bruno, el gran partido, por lo menos el gol lindo tanto que ha anotado Hugo Fernández, le daría la posibilidad de ser el titular hoy con la salida de Iván Torres. Y también en la zona defensiva me parece que se podría tocar, aparte del lateral derecho, en el cotejo anterior fue César Olmedo, el chico de 20 años, hoy está para arrancar el Tucu Salazar, el titular, y estaría también tocando el caso de Mateo Gamarra. Iría a la banca de expectativa de Mateo, permitiendo el ingreso de Junior Barreto para jugar junto a Romaña esta noche en el clásico añejo ante Guaraní. En el arco, Juan Espínola, lateral por la zona derecha, el Tucu Salazar, los centrales, Romaña, Junior Barreto y Facundo Zavala. El mediocampo sería con Fernando Cardoso, Marcos Gómez, Hugo Quintana y Hugo Fernández. Y adelante Alan Cano junto a Walter González, para lo que será el partido ante Guaraní. O sea que con esto Derlis suplente, Johnny. Sí, señor. Iría a la banca de expectativa de Derlis, que se nota que le falta, pero lógicamente una lesión importante, mucho tiempo de inactividad, le va a costar. Esto ya se sabía de la necesidad que tiene Derlis de jugar, y seguramente tendrá minutos en algún momento en el segundo tiempo. ¿Para cuánto tiempo lo de Saúl Salcedo? Él tiene una molestia en el posterior, ¿verdad? En el muslo. Exactamente. Se perdería también el Superclásico y recién para la fecha número 7 estaría a disposición del cuerpo técnico. ¿Pero él no había vuelto hace poco? Sí. Él estuvo en varios partidos en el equipo titular. Se lesionó la semana pasada. Ya contra Trinidense no fue convocado. Hoy no está y tampoco estaría para el Superclásico. ¿Qué pasó de...? Ese era el jugador que yo me quería acordar ayer. ¿Viste que hablamos en peligro de gol de la cantidad de delanteros que... O no fue en peligro. Sí, en peligro fue. O no recuerdo si fue a la mañana. Ya, bueno. Y los programas, hermano, que hay que hacer, hay que remar. ¿Cuántos delanteros ya probó Olimpia? Walter González, Guillermo Paiva, Aaron Páez. Aaron entre los juveniles. Después, el sábado fue Derli con Aaron. Derli con Aaron, ¿verdad? Entró al arrancar el segundo tiempo Walter González, por Aaron. Bueno, y me preguntan acá por Will. Will no, con Arce no jugó Will, ¿verdad, Johnny? ¿Qué pasó de él? Está en el plantel, pero no es tenido en cuenta por ahora por el cuerpo técnico. Fue convocado varias veces por Aguirre en su momento, pero... Pero lo puso... Cornet es el que me faltaba. Cornet media punta. La misma situación. Justo Cornet que recuerdo que había debutado con Cáceres el año pasado, porque Olimpia toca fondo en el clausura de 2022, cuando pierden Dos Bocas. Y Cornet entró y tuvo una muy clara. Y en ese partido también recuerdo que Walter González fue muy criticado porque falló. Olimpia pierde ese partido, después se viene la fecha FIFA, donde Richard vuelve lesionado, y allí Olimpia encuentra un sprint con Alejandro Silva jugando doble C con Marcos Gómez. Pero ya que ustedes citaban Cornet debutó justamente en el escenario donde hoy juega Olimpia. Ese partido fue por los puntos bien. Sí. Están los dos recordados de aquel año. Pero qué drama para Olimpia, ¿verdad? Y hay que analizar por qué se produce este drama. ¿Cómo puede haber tantos lesionados? Y jugadores que vuelven, porque para mí lo de Derli, yo coincido con Dani, fue un error, lo apresuraron a él por el tema de la Copa Libertadores y no le salió bien la... Y no está bien. No está bien, no está bien. No, es como aquel jugador que te solucionaba un problema inmediatamente. No, pero es que te das cuenta en su desplazamiento, te das cuenta. Y la forma en que le queda larga la pelota todavía le sigue costando todo eso. Los jugadores como él, igual que los jugadores como él se llama lo que se llama timing. Exacto. Camacho no va a jugar. Te toca la pelota porque Derli, aquella vez que tanto te enojaste con nosotros, ¿verdad? Porque también me sumo porque fue motivo de una discusión acá. Televidente que vos decías, lo pongo como será, y lo pongo. Bueno, pues ese fue partido como Libertadores. Él dijo, pará, no está bien, y a él lo inyectan, lo infiltran,
Y eso fue lo peor. Pero eso fue para un partido clave, no para un partido acá de... Y lo pusieron para el partido clave y lo rompieron más. Y bueno... En la jerga futbolística, hablando de iba jerga, con riesgo hasta la se llama ganancia eso. y la pérdida. Y perdió, te arriesgás, y a veces perdés y a veces ganás. Ya estamos cerca de noviembre. Porque no iba a estar diciendo nada si punto. Olimpia jugaba la final de la Copa Libertadores, ¿no sé? ¿Quién? Que nadie iba a estar diciendo nada. Vos ya sabes que vos vos me has hecho una canción sobre eso. No vamos a pelear. No, pero no estamos peleando. Está volviendo Estoy nomás recordando que cuando su motivo pues no, recoroso ¿te no. acordás de la frase así? Motivo nomás de una discusión muy fuerte fue pues tranquilo, en aquel momento. Uno parecía un antipatriota, pues no quería coger caerle. ¿La petichola qué? De perrito. Tengo que cambiar la recompensa. Pero ¿cómo se iba a considerar como este tema del perrito de si estaba en la Libertadores? No, bro, no puede. No puede plantear pero corrieron el riesgo porque era Copa Libertadores. Pero ¿sabes por qué yo voy también? Sí, pero le salió mal la jugada. Estaba mal. Acordate, uno recuerda siempre la final de la Champions de Simeone con el brasileño español, ¿verdad? Con Costa. Que no estaba... El lagarto, Diego Costa. Sí, son errores, pero son errores que uno lo hace bajo su responsabilidad pura, porque yo creo que alguna responsabilidad tiene el cuerpo técnico en todas estas lesiones. O si no, no puede ser, porque Salcedo, me acuerdo que cuando le preguntábamos a Johnny, él ya estaba recuperado de los ligamentos. Sí. Pero tenía problemas musculares también, no llegaba porque tuvo una molestia acá, otra molestia allá. No puede ser que entre Otálvaro y el Tucu primero se turnen para ver quién juega peor y después para ver quién tiene más molestias musculares o fatiga o lo que se llama actualmente. No sé, Johnny, pero creo que los únicos que se salvaron en algún momento, y no sé, porque Zavala creo que arrancó en el banco algún partido, pero no fue por esta cuestión. Y después Mateo Gamarra. No le recuerdo una lesión después del resto, hasta la cuestión tan sorpresiva que fue antes del partido, lo de Richard en Río, lo de Vampeta en la cancha de Nacional. Bruera creo que fue el que más entero estuvo, porque uno siempre preguntaba por Brian, por Walter, tenían otros problemas. Seguía en la línea defensiva. Romaña es un abonado. Sí. Un abonadísimo. Y sí, yo creo que y Cardoso, creo, Dani, que tampoco se levanta, ¿verdad? Ese se lesiona mucho. Claro, yo creo que Zavala y Mateo en la línea defensiva. En la línea media, yo creo que los extremos. Fernández y Cardoso. Y después paramos de contar, Todos en algún momento sufrieron algo. O vos recordás a alguien más, Johnny. No recuerdo ni él. Sí. Iván Torres, Ale Silva, Vampeta, hasta sumo algún suplente como Duarte, por ejemplo. Diego Torres, perdón. Sí, Zárate. Todos tuvieron, Johnny, una lesión. 2 semanas, 1 semana, 3 semanas, 2 meses, pero todos tuvieron, Sí. Arrancando el arquero, que fue una lesión, una fractura en este caso. Claro, ocasionada por un rival, ¿verdad? Que uno la separa a las lesiones estas que aparecen, que se hacen en los entrenamientos, en otros lados. Aquella fue ocasionada por un rival. Exactamente, ante Resistencia. Después el Tucu Salazar está saliendo de una lesión, Otálvaro está lesionado, Romaña también tuvo una lesión. Barreto... Ramón Martínez, aquí también me dicen que cada vez que está por jugar se lesiona. Sí. Gamarra descansó en su momento por la cantidad de partidos que tenía, no fue por lesión. Y Zavala, me parece que Zavala el que hasta aquí se ha salvado, él no fue, o fue a la banca de expectativa en Copa Libertadores, campeonato local jugaba Tito Torres, una primera parte, y la otra jugaba Facundo Zavala, pero no por lesión. Hubo, Johnny, ya que estamos mezclando un poco los tantos, hubo acuerdo, porque vos cubrís selección, hubo acuerdo APF Guillermo Barros Esqueloto, y van a solucionar entre las partes y los Barros Esqueloto no van a recurrir a la FIFA. Sí, exactamente. Aquí se cierra el capítulo Barros Esqueloto Selección Nacional, se llega a un acuerdo. De acuerdo a Federico había informado Bruno que la selección había ofrecido un monto y que un millón de dólares y la rescisión era de 1,5. De 1,5, exactamente. Y aquí se llegó a un acuerdo. Total, sí, ya. Claro, aquella vez
como la asociación después no cumplió con el millón que ofreció, se iban a aferrar a 1,5 millones que decía legalmente la rescisión, pero se allanó todo, Johnny, hoy 24, estamos hablando de 1 mes y medio, después de la salida de los Barros Esqueloto, después de aquel 17, y ya está. Como decís, punto final, total, un apretón de mano, a pagar, y una parte muy contenta seguramente porque va a entrar mucha plata, ¿verdad? Pero se terminó todo, ya no hay lugar para ningún reclamo. Sí, señor, se terminó sin pena ni gloria esta etapa de Barros Esqueloto al frente de la selección nacional. Ahora está Garnero con su cuerpo técnico que ya sumó 3 puntitos. De 6 ya sumó 3. Bueno, Johnny, un abrazo, muchísimas gracias. Saludos para todos. Néstor Camacho no va a jugar hoy ante Olimpia. Él está con una sobrecarga, por eso Camacho descartado en Guaraní. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Susa y Posta, sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susa y Posta. Cantidad y calidad garantizadas. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Quiero hablar con el presidente de Resistencia porque me están diciendo que Rubán dos Santos no va a atajar en Resistencia. ¿Que el miércoles o mañana? Puede ser por una cuestión de rendimiento. Sí, sí. Por eso, pero después del error... Ahí entran los errores, ahí sí entran los errores. ¿Quién va a jugar ahí? Creo que hay un arquero, sí, no es que creo. Ahí está Marino Arzamendi, el arquero de Olimpia. ¿Fue arquero de Olimpia? Sí. Bueno, eso por un lado. ¿Vos tenés para vender ya lo de la Champions? Sí, claro. Fútbol internacional. Sí, señor. Vamos pues, mi querido Fabio. Internacional hoy. Ya estamos. Y la noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Atención, tenemos jornadas de Champions League con los partidos que se vienen por el grupo A. Atención que este partido arranca en minutos, 13:45. El Galatasaray en Turquía va a recibir al Bayern Múnich. El Manchester United por el mismo grupo, sin punto alguno hasta ahora, el equipo inglés recibe al Copenhague, va por la recuperación el equipo del Manchester United. En el grupo B, el Lens va a recibir al PSV de Países Bajos, partido que va a arrancar a las 16 horas. También a las 16 horas, en Sevilla, el local va a recibir al Arsenal. Por el grupo C, 16 horas, para el Braga de Portugal recibiendo al Real Madrid. 16 horas también para el Unión Berlín, enfrentando al Napoli de Italia. Por el grupo D, el Inter recibe también en minutos. El Inter en el Giuseppe Meazza va a enfrentar al Salzburgo de Austria. Y a las 16 horas por este grupo D, el Benfica va a recibir a la Real Sociedad. Repasamos los grupos y las posiciones. En el grupo A, el Bayern es el líder con 6, Galatasaray tiene 4, el Copenhague 1 y sin puntos el United. En el grupo B, el Lens es el líder con 4, el Arsenal tiene 3, el Sevilla con 2, con 1 punto el PSV de Países Bajos. Grupo C, Real Madrid tiene 6, Nápoles, al igual que el Braga, tienen 3, Unión Berlín sin puntos. Y en el grupo D, Real Sociedad es el líder con 4, al igual que el Inter, Salzburgo con 3, Benfica sin puntos, lo que tiene que ver con la Champions, partido de hoy. Y mañana el gran partido, sin dudas, el París recibiendo al Milan a partir de las 16 horas por este mismo grupo, el grupo F. Mañana estamos hablando, el Newcastle de Almirón va a recibir al Borussia Dortmund de Alemania.
La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, grasa automotriz afloja todo, hasta la silicona y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, pedidos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Gerardo, ¿cómo te va? Móvil X-Free. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Fariña también, al igual que Camacho, es otro que se pierde el partido de hoy ante Olimpia. Efectivamente, señor, aparece en la lista de los tocados por sobrecarga muscular. Igual cosa aconteció con el ropero Santander, quien tampoco va a ser de la partida en la noche de hoy en el clásico mazañeco, en Dos Bocas, porque ayer fue dado de alta, pero no practicó bien en la semana y por ello no va a poder estar. Ya tiene la alta médica el ropero Santander, pero no practicó bien en la semana y es otra resta. 6 cambios prepara de Muner para recibir en la fecha a Guaraní. El equipo iría con Rodrigo Muñoz, Raúl Cáceres, José Moya, Paul Riveros, Felipe Salomoni, César Miño, el juvenil, el sub-18, Gastón Gil Romero, Steven Moreira y Richard Prieto. Romeo Benítez, una de las novedades que vuelve después de un buen tiempo tras superar el esguince de tobillo que había experimentado ante Libertad, y Facundo Barceló, la ofensiva del cuadro aborigen. En la banca, Martín Rodríguez, Rodrigo Amarilla, Luis Martínez, Alan Pereira, Rubén Darío Ríos, Víctor Rivarola y Fernando Roman. Los cambios: Muñoz por su compatriota Martín Rodríguez en la valla, Moya suple a Fernando Román en la saga, Moreira a Luis Martínez en el centro del campo de juego, César Miño a Bruno Díaz de extremo, Richard Prieto a Gallardo, que fue dejado de lado para este partido, y Romeo Benítez suplanta a Néstor Camacho. El panorama en Guaraní para recibir a Olimpia en la noche de hoy en Dos Bocas, en prosecución de la fecha número 16 del clausura. Bruno, compañero de audiencia. Bueno, Gerardo, escuchamos atentamente. Un abrazo. Hasta luego. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza. Y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. La novela de Jam abandonó la concentración de Cerro el día sábado por la noche. Hablamos con su representante Lucas Domenech explicando la situación. Inclusive agregó que el mismo técnico Bernay le había autorizado para que se retire de la concentración. ¿Qué le pasó a la cama? Tiene un problema, se le rompió, ¿está? Y esto es real. ¿La cama se rompió? Perdón, ¿la cama se rompió? Se le rompió la cama de la concentración. ¿Qué pasó eso? Entonces avisó: profe, tengo esta situación, vení, foto, mirá cómo está la cama, puedo ir a descansar a mi casa, que tengo compromisos importantes adelante. Sí, y al otro día volvió a entrenar, y el técnico tomó la decisión que este partido no lo juegue. ¿Contó con el ok de Bernay?
Y claro, ¿cómo no sé? Pero ¿cómo no le va a dar permiso si no tenía para cama para descansar como corresponde? Pero ¿cómo una concentración de algo lógico, pero ¿no? eso, Luca, pero eso es incomprensible. ¿Cómo Pío Cerro no va a tener una cama para su arquero? ¿Cómo no se tiene pero perdón, Ariel. Perdón, Ariel. Lucas. Porque ahí lo estás expresando de una manera que no es. En ese momento se rompió la cama y una empresa, Cerro es una empresa enorme, es como una empresa, para capaz llegar a que haya un personal justo el sábado, no lo encontraron y se fue a descansar a su casa. No es que no tiene cama, se le partió y acabó. No es que se partió, no sé lo que pasó, me mandó la foto, todos, no echemos culpa, y pasó esta situación, profe, necesito descansar, y eso es lo que pasó. Está la cláusula de rescisión, que está para ejecutarlo, en este caso el representante, para que el jugador pueda ir a México. Y atención con lo que dice, 4 equipos de la Liga Azteca interesados en Jan Fernández. Hay interés de 4 equipos mexicanos. ¿Querés saber la verdad? De 4. Pero hay que ver la situación. Primero, Jan es uno de los jugadores que más ganan en el país. Segundo, hay que ganar una plata importante en todas las partes para que todos estén contentos. Y tercero, falta un mes para que se empiece a concretar las situaciones. Si se cierra una operación, obviamente, se tendrá que ejecutar la cláusula, claro. ¿Y con qué equipo va a jugar Cerro? ¿Quién va a ser el arquero esta tarde ante Trinidense, 18 horas? Esto nos contaba Juanma Figueredo. Con Miguel Martínez en el arco, Alan Benítez repetiría como lateral derecho. Se repite también la línea defensiva con Lucas Quintana, Ronaldo de Jesús, Santiago Arzamendia. Allí dependerá de Víctor Bernay, que ayer entrenó con Rafael Carrascal y también lo probó a Fabricio Peralta. Es la duda un poco allí en el medio sector, junto con Damián Bobadilla, recuperado del golpe que le generó una especie de molestia en el partido contra Resistencia. Va a arrancar como titular con Wilder Viera, Pachi Carrizo, Cecilio Domínguez y Diego Churín. La probable alineación del Cerro Porteño para enfrentar a Trinidense esta tarde a las 18. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente y anda tranquilo. Quería comunicarle, no sé si están al tanto hoy, hubo un retruque ayer, una fuerte contestación del grupo de la tarde, no los quiero mencionar siquiera, Dios nos guarde y nos libre, pero amenaza también. Ayer hubo una amenaza inclusive contra esta organización. ¿Sabes que me llamó la atención que a Dani también le tiraron una? Sí, no, a Dani ya le tiraron. Pero ¿por no qué sé por qué realmente. hubo una edición acá de hoy? Porque Eso yo no puedo saber. No, es más, acá inclusive Bruno y Ariel me reclamaban porque yo no me sumaba a la causa beligerante, ¿verdad? Pero no, yo le dije ayer a Ariel. Pero yo escuché lo que que vos te sumás, Dani, pero te sumás tipo Estados Unidos con Ucrania, desde lejos nomás vos suministras armas y te enseñan Botavi, pero en realidad estás en la guerra. Sí. No, yo no puedo negar de que si hay un conflicto yo pertenezco al Canidad Deportivo, pero ahora vos le conocés hace mucho más, vamos a hablar en serio, vos le conocés hace muchos años a Diego. Claro, de hecho hicimos un programa juntos. O sea, ¿hace cuántos años que le conocés a Diego? No, hace rato. 30 años. Admirándolo cuando hacía su programa de televisión. Pero haciendo televisión, claro. no agarrando un martillo, una... No, ¿por qué? No, te pregunto, Dani. También de ese pero ¿lo viste, por ejemplo, alguna vez sudado a Diego? Perdón. Si lo viste sudado. No sé, hace memoria. No. Si solamente compartimos cabina. O sea, el hombre siempre está bajo aire. Claro, y algún que otro evento social, pero no. Ah, ya. Porque también tengo otro elemento, Ariel. No sé si te enteraste. Vos sabés que Choco tiene Twitter. Sí, tiene. Víctor Ríos. Tiene. ¿Saben qué estaba hoy? En el chismerío de los políticos. Del Senado, de que quién se mete con sí, quién. Imagínate. Leí. Bueno, a Leti también vamos a buscarle el prontuario. Sí. Choco, imagínate, Víctor, quiero pasar su Twitter. Imagínate vos, está el país se debate entre la miseria, la pobreza y la... Yo no sé, pero esto pasaba, nos declararon la guerra. Abierta, Federico, prepárate porque lo que se viene no es fácil. Si querés abrirte, estás a tiempo.
No, yo entré primero en aquella lista de Marini cuando esto era incipiente. Ahora mis pésames por lo que le toca en diciembre, ¿verdad? Que me contó una compañera que estaban muy abatidos. Va a estar en la cobertura que ocupé, me dijeron. Y yo le dije a Diego que le va a poder ver, porque el 7 puede actuar de Cure. El 8 la cobertura que ocupé. Y le dije a Diego que le va a poder ver a Neine Gil, que es un grupo de fondo, ¿verdad? De telonero. A las 6 de la tarde por ahí, después ya que ocupé directo. Y le vamos a mandar un reporte de alguna canción de Cure. Acá está Dieguito. No, fueron designados oficialmente para el Power Tío de Cacupé, así que buena cobertura, muchachos. Es que el 7 a las 14 ya hay un movimiento por eso. ya. Ay, sí, ya, Diego, lo de las 2 de la tarde tienen que estar ya trabajar en Cacupé. Por lo menos Diego ya le vio de Cure en... Sí, señor. Robert Smith. Sí, señor. Misa gratis. Misa gratis. Sí. No, pero no sé. Yo creo que nuestro Diego va a pedir alguna chipa, butifarra para entrarle a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Estábamos escuchando la última cumbre de la OIT, Organización Internacional de Trabajadores. Espera, porque quiero aclarar. Hoy vos pasaste la grabación nuestra y él dijo eso. O sea que escuchábamos la cumbre por lo que estábamos hablando nosotros ayer contra su programa de Ancho Perfil. Ay, mira lo que dice Organización Internacional de Trabajadores. Claro, porque ellos pues son, uno es carpintero, el otro es, ¿cómo se llama? Maestro de obra. Minero es el otro. Minero. El otro estibador en el puerto. Y la señora en cuestión, yo creo que por ser dama o más. Estábamos escuchando la última cumbre de la OIT, Organización Internacional de Trabajadores, donde decidían el futuro laboral de la humanidad. Sí. Muy interesante el aspecto, el enfoque desde las ciencias que hoy tienen con respecto a la educación. Y el CEO de la bolsa de Nueva York entró ahí con... Es impresionante porque todo eso en medio de masazos y de la utilización de otras herramientas, porque el que es trabajador no para. Hubieran admitido que las herramientas son nuestras. Pero ya no dejamos más, llevamos todo ya. Tenemos un bolso acá. Nuestra caja de herramientas ya no se queda. Vamos a responder con dureza. A partir de este momento. Vamos a responder con dureza cualquier insinuación, cualquier tipo de roce hacia nuestro equipo. Van a recibir toda la fuerza, la furia, furia de nuestra violencia verbal. Sí. No vamos a aténganse a las consecuencias, señores. No vamos a dejar títere con cabeza. Ahora Vos también, Daniel Chun. Uno a uno le vamos a agarrar. Tan calladito que vos que no estabas, Daniel Chun, en la trinchera. Hasta tenemos mensajes acá de la gente que recibe las notificaciones abajo de algunas agencias de cobro y qué sé yo. Así que prepárense. Encima ni siquiera estadísticas, nada no pasó, Chun, directamente nomás tiró la bomba. Directamente nomás. Nos atacó. Vamos a hacer nosotros lo siguiente, vamos a ver nosotros en el área más importante de la vida. A ver, cuéntenme ustedes, ¿por qué no ganó Olimpia? Pero cuéntenme, háblenme. ¿Qué pasa en Olimpia? Y hace tiempo que no habla el presidente. ¿Dónde está Cardona? Miki. Chiqui, Chota, Choto, ¿dónde están? Yo me hice un sándwich cardinal deportivo, le llamo yo. Abundante salame. 16 minutos de las 4. ¿Quién? No, esto. Pero yo digo porque así me sabe a cancha. Claro, ahora entiendo. Salame. No, trata de salame. Jamás pensé, Dieguito. O sea, en mi caso, porque, o sea, ¿qué es lo que yo dije que enervó a... No, y vos ya estabas también. Ayer me tiroteaste también contra... No, pero ¿dónde? No, y llegaste a si tirar. ustedes me reclamaron, pero está bien. Pero... Mira, nos trató de equipo salame. Yo hice un sándwich cardinal deportivo, le llamo. Abundante salame. Sándwich cardinal de... No, esto es grave, o sea, esto es... No, acá... Yo tengo el mismo sentimiento hacia los tres, así que no te quieras abrir, Chun. No, acá, no me abro ni me cierro. Acá no están tiroteando, papá. Acá te estamos usando nosotros en la cúpula israelí. Nos están tirando misiles. Yo esa parte no entendí, la parte de que llega papeles acá abajo, dice. Notificaciones, dice. Manejan hasta eso. Que agua, pues nuestra deuda. Mira vos.
Voy a averiguar, Diego Marini Calvo, número de cédula, Víctor Río y nuestra Leti Medina. Vamos a empezar a hurgar todos los antecedentes, señores, sea judiciales, extrajudiciales. Qué duro nos entraron. Yo creo que es mejor tranquilizarnos, ¿verdad, Ariel? Porque esta guerra puede ir a ser larga. Hoy no va a haber pase directo. Hoy Ancho Perfil, ¿a qué hora entra? A las 16. ¿Y a las 16? Como siempre, ¿verdad? Nosotros entramos a las 5, ¿verdad? Bueno, 16 y 20. En la cancha nacional. Sí. No, viste. Ya está, nuestro. Pero por ejemplo. 16, entra la música. Y después... Ponemos la música de. No, ¿por qué así? Hoy a las 4:15. O sea, hoy no va a haber no puede haber saludo directo de Diego hacia tu persona. No. Nosotros, yo me niego. No, Yo me niego. Además, no sé si vos querés saludarlo, Federico. ¿Le quieres saludar? No, yo voy a respetar la programación. 15 minutos antes yo ya... Che, ¿vos te imaginás, Diego, en una concentración de un equipo y que se le rompa la cama? Ahora, ¿verdad? Ese es así. Es más largo que el hombre del lobo en París, ¿verdad? Damos inicio. El puntapiés. El telón que se abre. ¿Qué tal, Chucky? ¿Qué vio comiste, Chucky, el fin de semana? ¿Qué tal tu fin de semana, Chucky? Leti, ¿qué comiste? ¿Qué tal tu fin de semana? Basta de guerra, basta. Hoy quién está de coordinador, porque él va a tener que hacer de. Hoy va a estar Berru. Mira, otro que baila bien también. Bueno, vamos al tránsito, vamos a tratar de ponerle seriedad a esta parte del programa. Fútbol en continuo, entonces, hablando en serio, a las 5 tomamos la posta para la transmisión de Trinidense Cerro, cancha de Nacional. Después vamos a Dos Bocas para Guaraní Olimpia. Empató ayer Libertad con General Caballero. Mucho no se preocupa Libertad, le vino bien a General Caballero. Ameliano le ganó a Tacuarí 2-1. Tacuarí cada vez más condenado, ¿no? Sí, yo creo que ya. Último manotazo ya. No, el gol ayer. La idea era cuando hubo este cambio de técnico, con la presencia de Vinicius, era conseguir por lo menos 13 puntos, dijo, de lo que quedaba. ¿Y ahora cuánto quedan? 6, ¿verdad? 6 partidos. Sí. Y mira que 18, mira que si mañana Luqueño le gana Resistencia, se puede definir con antelación, ¿eh? Claro. Lo de Tacua y lo de Resi, ¿eh? Sí, porque Luqueño gana y dispara y... No, Luqueño está muy bien. Acá el tema es que Guaireña no pierda 2 seguidos. También. Pero igual si Tacuarí sigue perdiendo... Mira por el acumulativo. Inclusive, ¿sabes que el Luqueño no está lejos de Olimpia en el acumulativo de la Sudamericana? Lo que pasa es que Luqueño como dividía un solo año, era mucho más extremo. Pero fíjate vos, es Guaireño... Y Ameliano creo que ya le alcanzó Olimpia. Con este tema de que Libertad se mete a semifinales de la Copa Paraguay y que los otros semifinalistas de la Copa Paraguay están en los puestos de acumulativo para la Libertadores y Sudamericana, es probable que de ahí salga el 1 y el 2 de Libertadores. Es decir, el campeón, si es Libertad, el vicecampeón puede ocupar esa plaza de Paraguay 1 en Copa Libertadores y el 2. Entonces con eso se activa el puesto 8. Bueno, y en el puesto 8 está Luqueño. ¿Libertad cuánto tiene? Libertad tiene 88 puntos. Chao, olvídate. ¿Cerro? 68. ¿Y después quiénes vienen? Y Trinidense con Guaraní, bueno, Trinidense el tercer lugar 57, Guaraní también 57, Nacional 55, Olimpia 49, Ameliano 49 y en el octavo Ameliano lugar... ya le alcanzó. ¿Y ahí y Luqueño? Y Luqueño en el octavo lugar con 45. Si gana mañana Luqueño va a sumar 48. ¿Viste? Hay que ver cómo le va a Olimpia hoy. Pero de todas maneras, el octavo lugar, esto que puede acontecer en la Copa Paraguay le puede salvar a Olimpia si es que va tan mal para por lo menos meterse por la ventana en la Copa Sudamericana, con ese octavo puesto que está para activarse, atendiendo a la situación que se vive en la Copa Paraguay, ¿verdad? Estado del Tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Por manifestación se ve relativamente lento el tránsito sobre Avenida España entre Padre Juan Pucheu y Avenida Perú, frente a la sede de Itaipú Binacional en Asunción. Y colaboro otro sector. Ustedes habrán pasado, muchachos, el Ministerio ¿de qué ahora? Antes era el Ministerio de Justicia y Trabajo.
ahora es de justicia, ¿verdad? El que está sobre Estados Unidos, ¿está bien? Solo Y Rodríguez de Francia. Exacto. Esa media acera prácticamente está cerrada ahí porque hay una manifestación de la gente de los presidios, de las cárceles. Los guardiacárceles. De los guardiacárceles. Sí. Sí, porque la semana pasada ya estaban con ese... Pero siguen hasta ahora. Corte, siguen. Y ahí si vos te toca el carril derecho, y vos estás viniendo a Asunción, sea, vos estás viniendo para Asunción, sí, ¿verdad? O sea, tiéndase centro, no hacia el mercado. Ahí te cuesta un poco, o sea, que tenés que hacer una maniobra ahí. Y encima y también a la gente que... Adelante estaciones. También la gente que viene de Estados Unidos para salir del centro. También. ¿Viste el semáforo? Hay una cola mucho más larga ahí justamente por esta situación. Así mismo. Y no te olvides de pasar por tu Petrobras favorita. Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central, Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central, Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí @cuadernos Avon PY en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. Estás para una Pilsen Extra si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. Estás para una Pilsen Extra cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades. Furia, con el sello garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtraciones como Rebotec impermeabilizantes? Solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida, sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Rebotec, seguinos en nuestras redes sociales @mater.py. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y mucho más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. El sábado él tuvo un problema con su cama personal que tiene ahí en la concentración. Le pidió al entrenador ir a descansar a su casa porque tiene para llegar bien a estos partidos, de lo cual se fue, descansó, vuelve a entrenar y bueno, el jugador Jan es un muchacho que se levanta y quiere ganar en todo. Eso es muy tiene ese carácter y cuando volvió el técnico tomó una decisión de sacarlo para este partido y nada más. No hubo indisciplina ni es todo cosas que no son reales, ¿me entiendes? Porque no existe esto es lo que pasó,
se fue de la concentración por un tema de que la cama de personal de él se descompuso, no había otra, habló con el entrenador, se fue a descansar a su casa y vuelve al otro día y el técnico decidió que este partido no esté. ¿Qué le pasó a la cama? Tiene un problema, se le rompió, ¿está? Y esto es real. ¿La cama se rompió? Perdón, ¿la cama se rompió? Se le rompió la cama de la concentración. Y pasó eso. Entonces avisó, profe, tengo esta situación, vení, foto, mirá cómo está la cama, puedo ir a descansar a mi casa, que tengo compromisos importantes adelante. Sí, y al otro día volvió a entrenar. Y el técnico tomó la decisión que este partido no lo juegue. ¿Contó con el ok de Bernay? Y claro, ¿cómo no sé? ¿Pero cómo no le va a dar permiso si no tenía cama para descansar como corresponde? Pero ¿cómo una concentración de lógico, ¿no? Lucas, pero eso es incomprensible. ¿Cómo Pío Cerro no va a tener una cama para su arquero? No se tiene perdón, Ariel. Perdón, Ariel. Lucas. Ahí estás, porque ahí lo estás expresando de una manera que no es. En ese momento se rompió la cama y una empresa, Cerro es una empresa enorme, es como una empresa,